Pues bien, vamos a conocer quién es Juan Antonio Riestra, antes de conocer al licenciado. Sí. Muy bien. ¿Originario de dónde? Soy originario de la ciudad de Chihuahua. Profe Cuevas, yo creo que él me dejó marcado con un tema de justicia. Entonces, desde entonces, como que ahí surgió el tema de la justicia, ¿verdad? O sea, la justicia es pareja. Yo quería ser periodista. O sea, cuando yo era niño, me tocó mucho la guerra de Centroamérica. ¿Qué es lo que hace un secretario de proyectos? Un secretario de proyectos lo que hace es, hacemos como su nombre lo dice, un proyecto de sentencia. ¿Qué tan delicado es mentir? Mucho, mucho, o sea, porque tenemos en juego el segundo bien más preciado del ser humano, que es la libertad. Tenemos que ser imparciales y tenemos que llevar a cabo una justicia humanitaria. No sé dónde quedaría el profe Cuevas, ¿verdad? Pero sí me daría muchísimo gusto verlo y decirle, yo creo que él fue alguien muy importante. Pero sí sabemos dónde está Juan Antonio. Sí, claro que sí. ¿Qué le diría a ese niño? ¿Qué le diría a ese niño? Le diría a ese niño de sexto año de primaria que gracias a ese momento crucial de que pasó ese día, ahora soy una persona que me siento dichoso, desarrollado profesionalmente. Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente al programa Conociendo el Ministerio, y el día de hoy continuamos nuevamente hablando de todo esto que va a suceder con las elecciones para las candidaturas de jueces y magistrados y todo lo que conlleva este evento, y que pues bien, vamos a ser partícipes, y qué mejor que conocer por viva voz de quienes van a ser los aspirantes. Y el día de hoy tenemos al licenciado Juan Antonio Riestra. Dios me lo bendiga. Igualmente, Qué Dios lo bueno bendiga. que lo tenemos. Número 79, licenciado en Derecho por la UASH, con maestría en Derecho Penal Judicial, la maestría en Derecho en del menor familiar, en una especialidad en sistemas de penal acusatorio. Sí, 19 años de experiencia trabajando. Así es, así es. Primero que nada, agradecerle por la invitación a este programa, ¿verdad? Para que nos conozca más gente y sepa cuál es mi proyecto de trabajo como candidato a juez penal. Pues bien, vamos a conocer quién es Juan Antonio Riestra, antes de conocer al licenciado. Sí. Muy bien. ¿Originario de dónde? Soy originario de la ciudad de Chihuahua, soy juarense por adopción, tengo aquí ya casi 20 años viviendo en Ciudad Juárez. Yo nací en Chihuahua, pero crecí en Nuevo Casadrán de Chihuahua. Ahí cursé el kinder, ahí cursé la primaria. También puedo decir que crecí en la población de San Juanito, municipio de Bocoina. De allá son, o eran mis abuelos de San Juanito. Entonces, todas mis vacaciones, lo que yo más anhelaba en la vida era que se llegaran mis vacaciones, porque al día siguiente ya estaba ahí mi abuelita, mi abuelito, mis tíos, que iban por mí a Casas Grandes para llevarme a la sierra, y allá yo era totalmente libre, ¿verdad? Sabía a qué hora salía de la casa y a qué hora regresaba, pero la felicidad más grande de mi vida ha sido esa, ¿no? Entonces, después de Casas Grandes nos fuimos a Ciudad Cuauhtémoc, y de Ciudad Cuauhtémoc hice la secundaria, nos fuimos a Chihuahua, ahí cursé el bachillerato, ahí cursé la universidad, y a partir de ese momento es cuando yo me salgo de la ciudad de Chihuahua, me voy a trabajar a la Ciudad de México, a la PGR, después me voy a trabajar a la ciudad de Monterrey también, y luego me regreso a Chihuahua a trabajar en el Poder Judicial de la Federación, y desde el 2006 yo vivo aquí en Ciudad Juárez. Vaya, pues entonces recorrió pues prácticamente todo el estado Todo y el parte estado. de la República, Así ¿verdad? es, así es. Dentro de ese caminar o recorrido que da, ¿recuerda cómo se llamaba la primaria en la que estaba? Sí, claro, perfectamente. En la primaria estaba yo en dos escuelas. Cuando yo empecé, estaba en el turno vespertino porque mi mamá es maestra, ahorita es maestra jubilada. Entonces mi mamá trabajaba en el turno vespertino en la escuela que se llama todavía Juan Escutia. Luego después mi mamá se cambia al turno matutino, que es la escuela Vicente Guerrero, ahí en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Luego de ahí nos fuimos a Cuauhtémoc, a la Federal 18. Ahí estudié, y luego en el bachiller es uno de Chihuahua. Pero en la primaria, ¿a qué jugaban en ese tiempo? La primaria no, totalmente diferente a lo que es ahora, ¿verdad? Me acuerdo jugábamos mucho a los policías y ladrones, era el juego principal de los recreos.
de educación física, al fútbol, también jugábamos mucho. Me acuerdo que en esa primaria había muchísimos juegos, pusieron en esa primaria muchos juegos, o sea, pues Kazán es una población pequeña, ¿verdad? Los padres de familia se juntaron y equiparon muy bien la primaria y había resbaladeros, subibajas, gallineros, y fuera de la escuela, ya en la casa, pues jugábamos a todo lo que se podía, a las escondidas, al bote volado, eh, al fútbol, al béisbol, a todo lo que se podía, a todo. Ahorita estaba dando clases en la mañana en la secundaria Ajá. y yo les comentaba a los muchachos que hay jóvenes que se quedan marcados en uno, se Sí, quedan marcados en uno y pasan los años y uno tiene algunos recuerdos de ellos y a veces regresan ya con sus hijos. Cuando ya sí, tiene uno años en esa escuela, regresan con sus hijos ahora ya para tenerlos de alumnos y llegan y pues uno se recuerda de ellos. sí, claro. Pero, ¿qué maestro o maestra lo dejó así marcado? Ahora, viceversa, Sí. que lo haya dejado marcado de la primaria. Yo creo que mi mamá, ¿eh? Mi mamá fue mi maestra. Mi mamá fue mi maestra en tercer año. Me acuerdo de todos mis maestros, desde... Hay una cuestión especial, yo no hice primero de primaria. Pues mi mamá es maestra Sí, y todo lo ponía en práctica conmigo, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi casa estaba llena de letreros. Todo era lleno de letreros. Refrigerador, pared, reloj, cama, sillón. Entonces, el método de aprendizaje que usaba mi mamá era el visual. Entonces, aprendía uno la palabra y formaba oraciones. Entonces, para cuando yo entraba primero, yo sabía leer y escribir y sumar, lo básico. Entonces, le dijo a la maestra de primero a mi mamá que si me querían pasar a segundo, pues porque lo que se enseña en primero ya lo sabía. Entonces me pasaron a segundo. Y todavía recuerdo que se me hacía complicado, ¿eh? Pues era un niño de 6 años en segundo año, sí. todavía no tenía la madurez suficiente. Y recuerda a mi mamá todavía una anécdota que nos ponían a hacer, a transcribir algún cuento o algo así. Yo me cansaba y le decía a mi mamá, pues hazlo tú si quieres. Y mi mamá se ponía a hacerlo y le decía al día siguiente a la maestra, oiga maestra, no lo regresaremos a primero. Se cansa mucho luego con las transcripciones. No, no, así vamos a seguir. Y yo toda la vida creyendo que la maestra de segundo año sí creía que yo hacía todo eso, ¿verdad? Y claro que mi mamá le decía que ella era lo que hacía las transcripciones. Pero ese tipo de situaciones, yo recuerdo muchísimo Pero un esas. maestro, aparte de su mamá, Ajá. que lo haya dejado marcado, no sé, por algún consejo, no sé, que se haya... Yo creo que mi maestro de sexto, el profesor Cuevas, lo tuve en sexto año. En esa escuela nos daban clases, todavía alcancé yo que nos daban clases por materia. Teníamos el profe Cuevas que nos daba algunas clases, el profe Plácido nos daba otras clases, la maestra Lupita otras, pero el profe Plácido, perdón, el profe Cuevas, yo creo que él me dejó marcado con un tema de justicia, ¿verdad? Porque en esa escuela habíamos muchos hijos de maestros. Entonces, en fin, niños, ¿verdad? Creíamos que a lo mejor podríamos tener más derechos en la escuela porque éramos hijos de maestros. Entonces, un día me dejan sin recreo. Me dejó el profe Cuevas y a otra amiga, Lenca, también hija de maestra, nos dejan sin recreo. No recuerdo el motivo, pero sí recuerdo la consecuencia. Entonces yo fui y le dije a mi mamá, oye, el profe Cuevas me dejó sin recreo. Porque pensé que mi mamá me iba a defender, ¿va? Mi mamá, pues yo no sé qué harías, los maestros de antes, ¿va? Sí, Yo no sé qué harías y yo no le voy a ir a decir al profe Cuevas nada. Entonces me acuerdo que el profe Cuevas habló conmigo y me dijo eso. No porque seas hijo de una maestra vas a tener más privilegios que los demás. Si haces algo incorrecto en el salón, te voy a aplicar el mismo castigo. Entonces desde entonces como que ahí surgió el tema de la justicia, ¿verdad? O sea, la justicia es pareja y no debe tener preferencias ni miramientos, ni debemos de seleccionar a alguien por quién es o el puesto, el cargo que ocupa en la vida. Entonces yo creo que el profe por ese Cuevas, lado fue que se queda marcado. sí, recuerdo mucho eso y siempre lo he recordado, siempre recuerdo mucho eso. Y de los sueños, yo digo, pues soñamos a lo mejor ser bomberos, policías, soldados, ser luchadores, ser Superman, o no sé, pero ¿qué sueño había para Yo, ser? yo quería ser periodista, yo quería ser periodista. O
sea, cuando yo era niño me tocó mucho la guerra de Centroamérica. Entonces yo lo veía en las noticias y a mí se me hacía muy interesante, o sea, como una persona que está viviendo el momento nos podía transmitir toda la información. Yo siempre decía, voy a ser periodista y voy a ser periodista y voy a ser periodista, ¿verdad? Y con esa mentalidad me tuve toda la primaria y toda la secundaria. Hasta que entré al bachilleres fue cuando cambié. Sí. Llega, ya después de todas estas etapas, llega ahora a ser catedrático. Sí, ¿Cómo se ve ahora dando clases? Después de haber sido alumno, ahora ya estamos en otra etapa, ahora exacto. como maestro. Ajá. Cuando yo salgo del bachilleres, traigo a colación esto por esta pregunta que me haces. Cuando salgo del bachilleres, yo tenía varias opciones para estudiar. Entonces me dice mi mamá, oye, ¿no quieres ser maestro? Yo, claro que no. No, yo no quiero ser maestro. Bueno, hijo, pues estudia lo que tú quieras, ¿verdad? Total. Eh, Cuando llego aquí a Ciudad Juárez, en una ocasión estaba en una audiencia y había un abogado particular que era representante de la víctima, perdón, de una aseguradora. Entonces yo estaba haciendo negociación para un acuerdo reparatorio y el abogado no me dejaba y no me dejaba y no me dejaba, insistía en lo que él quería. Entonces empieza la audiencia y le digo al juez, señoría, el licenciado no es parte, necesito que se salga. Necesito que salga porque no es parte y no me deja negociar. O sea, la víctima quiere negociar, el imputado quiere negociar, pero el representante no lo deja. Y yo necesito que se salga porque no es parte, o sea, no tiene por qué estar aquí en el proceso. Total, lo sacaron. Cuando se acaba la audiencia, me estaba esperando el abogado allá afuera. Dije, ah, canijo, está enojado, ¿eh? Y luego me dice, oiga, licenciado Riestra, dijo, venga. Así, ¿qué pasó, Oli? Dice, oiga, me dice, ¿no le gusta dar clase? Y yo, pues fíjese que nunca he dado clase, le digo. O sea, así muy escueto, le digo, pero así dedicarme a dar clase, le dije, no. Dijo, tú eres maestro, me dice. ¿Tienes familiares maestros? Yo sí, le dije, toda mi familia, todos son maestros. Dijo, tú pareces maestro, dice. Cuando les explicas a las partes, dice, les explicas como si fueras un maestro. Ya me dice, fíjate que yo tengo este puesto, dice, ve a la universidad para ver si te pueden incluir en este programa. Pues ya voy a la universidad, ¿verdad? El director de Ix en ese momento, él pensó que yo era abogado particular. Entonces me decía, él pensaba que yo tenía todo el tiempo libre. Dijo, tengo estas clases nomás porque vienes con la recomendación de esta persona, que es el encargado de este programa. Tengo clases de 11 a 1, creo. Le dije, no, le dije, pues no puedo. O sea, yo soy defensor público y salgo a las 3. Ah, no, me dijo, pues no. Ya cuando me ha hecho preguntas, un pequeño examen, me dijo, no, le dijo, pues me hubieras dicho eso desde el principio, dijo, tenemos 2 horas, dijo, en lo que te entrevisté, en lo que te apliqué un examen, unas encuestas. No, le dije, yo pensé que sí sabía, que el licenciado le había dicho a usted. No, no, dijo, yo me daba por hecho que eras partícula. Ah, no, pues le agradezco mucho, ¿verdad? Ya, pues ya me salí muy triste. Entonces, cuando iba en la puerta, me habla la secretaria, me dice, oiga, me dice el maestro que si puede regresar. Y luego me dice, oye, ¿no te interesa clases en la universidad? Yo sí, le dije, sí me interesa. A ver, siéntate otra vez. Y ahora vamos a cambiar la plática totalmente y ahora te voy a hacer otro tipo de preguntas. ¿Tienes maestría, cursos, todo eso? Y en ese momento me dieron 2 clases para la universidad. Y así fui creciendo en la universidad hasta que tenía clases en CU de UACJ y también tenía clases en ICSA, en los 2 lados. Y luego ya me hicieron coordinador y pues ya dejé de dar clase por un momento, ¿verdad? Pero ser maestro yo creo que es una de las cuestiones más satisfactorias que yo he podido tener, ¿eh? Y le digo a mi familia, a los maestros, ¿verdad? Yo pensaba que no, pero eso también lo traigo yo creo de herencia, de escucharlos a ustedes, de verlos cómo se emocionaban, cómo preparaban material, cómo era La su pasión, pasión sí. enseñar, ¿verdad? Y yo creo que me lo transmitieron y yo creía que no, pero también a mí me apasiona dar clase, transmitirlo poco, más o menos, lo mucho que sé, transmitírselo a los jóvenes y hacerles esa conciencia de la justicia. De De cuando la, usted fue alumno, tomando clases
en la universidad para esta licenciatura. Ahora dar clases y ver los alumnos, ¿cómo percibe el ambiente, el, no sé, el mundo en el que ellos viven Sí, hoy sí, a como sí. se vivía en aquel No, entonces? no, no. Yo les digo a los muchachos, o sea, no, no, muchachos, les digo, ustedes es otro mundo al que yo viví. Le digo. A lo mejor porque cuando yo estuve en la escuela tuve excelentes maestros, ¿verdad? Pero eran maestros que sí, como dice uno comúnmente, pinta tu raya. Yo soy el Sí. maestro y tú eres el alumno y no te me acerques. Porque yo soy el maestro y pues no. Era una autoridad y se respetaba No, y le tenías miedo al maestro. sí, O sea, ni por aquí te pasaba a alegarle en clase. O sí, sea, si te ponen una regañada, tú te quedabas calladito, ¿verdad? Porque dices, no, y si me va peor en el examen final, en el examen oral, y si me pones sinodales, entonces ya te quedabas callado. Y yo ahora es lo que he tratado de cambiar. Sí soy estricto, ¿verdad? Con claro. los muchachos. No soy, no quiero que me recuerden como el maestro Arco de la universidad, porque nunca lo fui, ¿verdad? Pero sí me gustaba ser estricto para que ellos se formaran de una manera correcta, ¿sí? Tú vas a ser abogado, debes parecer abogado y debes tener el conocimiento necesario para ser abogado. Les digo a los muchachos, olvídense ustedes de la apertura que yo tengo con ustedes, a la que yo tenía. No, 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 no. O sea, porque ahora es muy común que al maestro, o no se me pasa a mí, ¿verdad? Al maestro casi lo agarran como consejero espiritual o psicológico, ¿verdad? Sí. De repente me hablaban los muchachos, oiga, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? 2, 3 de la mañana, pues uno se levanta, ya se accidentó, ya le pasó algo, alguien lo robó, lo balacearon, está tirado, bueno, se imagina uno cualquier cosa, ¿verdad? Y más, yo creo que toda esta crisis que nos dejó estos 5 años de violencia en Juárez, que me hablaban alumnos en la madrugada, a mí me asustaba muchísimo. Ya me ponía a escucharlos. No, pues que lo corrieron de su casa, estoy usando droga, me divorcié, mi novia salió embarazada. Entonces también se vuelve uno consejero psicológico de ellos, ¿verdad? Tengo un gran amigo que es psicólogo que me dijo un día, Juan Antonio, no, no les debes tú de contestar, porque le está cerrando a ellos la posibilidad que acudan con el especialista. Digo, no, digo, me da miedo que en la madrugada me marquen y yo no Sea algo que conteste, pueda ayudar. ajá, y que vaya a pasar algo grave. Me quedo con la conciencia de pude haber hecho algo. Sí. No, le digo, ya en la mañana yo le diré que vaya con el psicólogo, pero no, no importa. A mí me gusta mucho trabajar con jóvenes de secundaria. Sé Ajá, que es bien sí, difícil trabajar con ellos, pero es lo que más me apasiona. Trabajo con jóvenes de preparatoria, también de primaria, pero me gusta y a veces también me pregunto, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Cuando los muchachos de plano no pueden estarse tranquilos, no puedo con sí. ellos y a veces digo, no, mejor me voy a la casa. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pero ¿sabe qué me llama la atención? Y esto lo viví hoy en la mañana. Ahorita estoy trabajando nada más con puros de tercer año de la secundaria. Ajá. Y me mandaron un grupo de primer año. Bueno, dije, pues ya están aquí, tenían hora libre, pues vénganse, aquí lo recibo también. Y empecé a hablarles. Cuando termino la clase, ya se van todos los muchachitos. Se me acerca uno y luego me dice, profe, ¿puedo decirle algo? Sí, está bien, dime. Ya, pero ya se habían salido todos. Dice, nada más quiero decirle que Dios lo bendiga, Ah, no. que Dios lo bendiga por lo que nos enseñó. Les di un tema sobre cuál era el propósito de estar en la secundaria y un proyecto de vida que pudiéramos hacer, en fin. Eh, y le digo, mira, yo creo que ya Dios me bendijo desde que me desperté. Ajá. Me pude levantar, llegué a la escuela y empecé con la primera clase y era la última. Digo, yo creo que hoy me voy más que bendecido, porque dice uno por uno, Le, que le haya di- le dieron el aprendido. mejor regalo. Sí, le dije, Le dieron el me mejor voy regalo. más que bendecido. Claro. Gracias, profe, que Dios lo Ujú. bendiga. Y se va corriendo el jovencito. Y es donde digo yo, este es mi pago, esta es mi satisfacción. Vale la pena a veces pasar momentos
Sí, que desesperantes. se quiere uno. Sí, no hay uno como Ayúdame, Dios mío, detenerlos. No, ayúdame, Dios mío. Deme cloroformo para dormirlos un ratito, pero eso es lo que a mí me gusta. O sea, la pasión, ese sentir, ¿verdad? Que uno puede tener al trabajar con ellos. Claro. Que cuando yo empecé a trabajar hace 10 años con jóvenes, sí se batallaba, pero ahorita veo que cada vez está más difícil. Las redes sociales, no sé ahora cómo le vayan a ustedes. Bueno, vi un preparatoria, ya no les puedo hacer una pregunta porque enseguida sacan el celular y rápido la Claro. respuesta, o sea que ya ni para dejarles tareas porque enseguida me resuelven ahí los casos, ¿verdad? Entonces nos estamos enfrentando, les digo yo, a una avalancha de tecnología, que si uno no sabe esquiar entre esa avalancha, uno se queda ahí abajo. Hace años me acuerdo que encontraron a unos alpinistas allá en el pico de Orizaba. Años duraron allá arriba, hasta que pues la nieve bajó de nivel y los encontraron. Se les vino una avalancha y pues allá quedaron. Y es lo que yo digo, si no nos actualizamos nosotros, si no estamos actualizándonos, igual nos vamos a quedar congelados. Claro. Así como se queda un médico si no se actualiza, un mecánico, en fin, cada quien en su profesión. La actualización, pudiéramos decir qué es lo que está sucediendo ahorita con ustedes al poder cambiar o darle esa transición de un antiguo, dijéramos, a un nuevo modelo que se Sí. está llevando dentro de el poder judicial y el poder federal y todo esto que envuelve que muchas veces uno lo desconoce y es el propósito. Aquí se llama Conociendo el Ministerio y hemos conocido ya diferentes áreas de trabajar dentro de una iglesia. Aquí tal vez estamos empezando a conocer lo que es trabajar fuera y en algo que también es parte indirectamente de nuestra vida. Que qué bueno que no lo estamos atendiendo, llevando, ¿verdad? Sí. Pero allá lo retiradito y entre más retiradito es mejor, pero que cuando sucede o cuando se ofrece o incluso somos víctimas simplemente y tenemos que recurrir, pero no sabemos con quién. Exacto. Y esto yo creo que nos está brindando la oportunidad, ¿verdad? De conocer, de saber de quién es de cada quien. Usted viene siendo secretario de proyectos Sí, actualmente. actualmente. ¿Qué es lo que hace un secretario de proyectos? Un secretario de proyectos lo que hace es, hacemos como su nombre lo dice, un proyecto de sentencia. Por mi parte, cada proyectista trabaja diferente, ¿verdad? Desde que a mí me invitaron a ser secretario de proyectos con la jueza con la que estoy actualmente, yo le dije, le pedí la oportunidad de estar siempre presente en las audiencias, porque no se estila mucho eso, ¿verdad? Entonces, yo quería estar en las audiencias para saber de primera mano cómo se desarrolla, qué es lo que dicen las partes, porque es muy diferente, hasta por el lenguaje corporal, es muy diferente que yo lo esté viendo en un video y lo esté escuchando y esté haciendo mi proyecto, a que yo lo esté viviendo, ¿sí? Simplemente el lenguaje corporal o cómo hablan, si es muy pausado, todo ese tipo de cuestiones, a mí me gusta vivirlas. Incluso cuando termina cada testigo, si hay oportunidad, me acerco con la jueza y le doy mi impresión o una pequeña valoración, ¿verdad? Del dicho de esa persona. Entonces lo comento con ella, platicamos sobre el asunto. Yo ya voy teniendo elementos para hacer mi proyecto de sentencia. Entonces, ¿cuál es mi labor como proyectista de secretario de proyectos de primera instancia de enjuiciamiento? Porque yo estoy en enjuiciamiento, que es la etapa de juicio oral, la última etapa de primera instancia, ¿verdad? Ahí estoy yo hago el proyecto de sentencia, se lo presento a la jueza, ella lo revisa si quiere hacerle modificaciones, si no le quiere hacer modificaciones, y ya es el que le presentamos a las partes. Si es Pero absolutoria, si es eso tiene que condenatoria, estar durante todas las audiencias yo siempre estoy, yo siempre estoy en todas las audiencias. para estar al tanto de cómo se Sí, está llevando. no es requisito, ¿eh? O Porque yo sea, a veces me quedo pensando, digo, ¿se dará que se presenten actores como para ganarse un Oscar? De que manejen y hablen y digan, sí, haciéndose la víctima y no pasó nada o ellos nunca hicieron nada. O sea, sí, claro. y ustedes, digo, tienen que tener, pudiéramos decir ya no un sexto, un séptimo sentido para poder entender, como dice, el Sí, movimiento, el lenguaje corporal, tantas cosas que
tiene que ser parte, ¿no? De todo lo que están ustedes escribiendo. Sabe que a mí me ha ayudado muchísimo todos los años que fui defensor público. Entonces yo cuando llegué aquí a Ciudad Juárez, llegué como defensor público. Entonces, ser defensor público yo creo que ha sido de las tareas más hermosas que yo he tenido, ¿eh? Y yo le agradezco a la vida, le agradezco a Dios que llegué aquí a Juárez para ser defensor público y yo creo, estoy convencido de eso, que eso fue lo que me hizo que yo me quedara en Juárez, porque me gustaba muchísimo mi trabajo. Con Entonces, todo lo que implica. con todo lo que implica, ¿eh? Porque yo me imagino que ustedes han de llegar a la casa con la cabeza a punto de explotar, ¿no? De tantas Sí, cosas. sí, Y sí. bueno, un caso, otro y otro y otro. Y cómo poder asimilar tanta información. Nosotros, la gran tarea del defensor es saber escuchar, ¿verdad? Ejemplo, usted es mi representado, lo acusan de cometer X delito y usted me empieza a platicar la historia, pero ya como defensor se te hace este sexto, séptimo sentido, el colmillo, el callo, como le quieran Sí. decir, ¿verdad? Y uno empieza así como que, terminando la le digo, a ver, si tú quieres que te defienda con eso, yo con eso te defiendo, ¿eh? Pero yo no te creo. Vamos a partir de que yo no te creo. Número dos, si yo no te creo, probablemente el Ministerio Público tampoco te va a creer y te va a empezar a atacar eso. Y número tres, quien decide, que es el juez o la jueza, pues tampoco te va a creer. ¿Qué tan delicado es mentir? Mucho, mucho. O sea, porque si tú en una audiencia, ya sea imputado, víctima o testigo, empiezas a declarar y alguna de las partes se percata que tú estás mintiendo, se te acaba la credibilidad. Yo siempre les decía a los muchachos de la universidad, yo siempre di clases de penal, todo lo relacionado con penal, clínicas de derecho penal di clases. Entonces yo les decía, a ver muchachos, miren, cuando hacíamos la clínica, la práctica, el testigo entra como con un 100, entra con 100 puntos. El testigo está ahí sentadito y vale 100, o sea, no lo ha tocado nadie y vale 100, ¿sí? Pero lo empiezan a atacar. A lo mejor el Ministerio Público le va a empezar a hacer preguntas y pueden ir subiendo más de 100, pero el defensor también lo va a atacar y va a empezar a disminuir. Y si llega un punto en que se descubre que el testigo está mintiendo, pues va a perder su credibilidad. Y entonces ya es un testigo al cual no se le da un valor crediticio. ¿Por qué? Porque mintió. O sea, fue tan evidente que mintió que ya su dicho ya no tiene valor. Entonces es una parte de la sentencia. Hay quienes mienten y todavía juegan la parte diciendo, sí, me la creyeron, voy a seguir con mi plan o X, o quieren ser muy sabios, astutos como para seguir haciendo un plan en mentiras. Sí, claro. Pero si tienes una buena contraparte, lo que te va a pasar es que la bola de nieve se va a ir haciendo más grande, ¿verdad? Ujú. Y entonces ya no vas a tener una cosa que te ataquen, vas a tener 20. Y entonces si te quedaba 50 de credibilidad, te vas a ir Sí, porque en cero. entre más estoy mintiendo, más me voy a empezar a contradecir, porque digo, para tener una mente, de acordarme de todo lo que dije, y ya cambié esto, cambié lo otro, y a mí se me hizo fácil a lo mejor decir, Ajá. pero hay quien me está observando en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Fíjate, ¿te puedo hablar de tú? Sí, Sí, ok. Eh, yo cuando fui defensor tuve un caso de un homicidio. Entonces el muchachito, no me acuerdo de qué colonia era, pero era acá del Poniente. Él siempre me dijo, yo no fui, Lick, y yo no fui, y yo no fui. Pero yo no tenía medios de prueba, él no me daba pruebas para decirle al juez, es inocente. Pero le creía, o sea, ese sexto sentido me mm, decía, Dios, no me voy a equivocar, ¿verdad? Porque me lo voy a llevar a un juicio oral, porque le daban, no me acuerdo cuántos años, 22 o 23 años en un abreviado, y si me lo llevaba a juicio oral, si perdíamos, eran como 50, 40, no me acuerdo, pero eran muchísimos más, ¿verdad? Pero yo sentía que él era inocente, y él insistía que era inocente. Dije, no, sí le creo. Entonces me acuerdo muy bien que el primer testigo que me pasan es al testigo presencial. Y el muchacho, o sea, todo se derivaba del dicho de ese muchacho. Y ese muchacho empieza a hablar y se empieza a rascar mucho la cabeza. O sea, y con el Ministerio Público, con el fiscal, ¿verdad? Que es, pues, quien lo va a ayudar a él. Entonces yo empecé como que a ver cosas de lenguaje corporal, que dije, este muchacho nos está mintiendo. Entonces, la primera pregunta que yo le hago
Le digo, ¿estás muy nervioso? Entonces el muchacho ya le empieza a temblar la voz. Y le digo, recuerda que si mientes, pues me voy a dar cuenta. No, es que yo no estoy mintiendo, de veritas que yo no estoy mintiendo. Yo sí vi, pero no lo vi así tal como quieren que diga. Vale, pues platícame qué fue lo que viste, ¿verdad? Ya me empieza a platicar que él ve a un grupo de personas atacando a un muchacho, que lo matan, pero él nunca se percata que sea mi representado quien le enterró una varilla, porque así fue como murió. Le digo, ¿por qué dijiste eso? Pues es que se me hizo bueno, porque yo he tenido un conflicto con él. Dijo, aquí me agarro. Sí, como le tenía mucho miedo, dijo, pues aquí soy, ¿verdad? Y ahí está en la bola, pues yo me lo llevo también ahí y lo ponemos ahí. Entonces ahí es saber ver cómo van desarrollando su audiencia, si te estás equivocando, si estás nervioso, porque si estás nervioso, pues es signo de que algo está mal, ¿verdad? Y yo me puedo agarrar de ahí. Igual, la contraparte, si yo como defensor presento a un testigo y el Ministerio Público se da cuenta de eso, pues órale, va a estar picándole ahí a ver qué le va a sacar para desacreditarlo. Entonces, que el juez diga, pues no le doy valor al dicho de esta persona, es lo que buscamos. Y sí nos damos cuenta. Y entre más mienten, más armas tienen las partes para desacreditar a ese testigo. Y aquí es donde ustedes tienen que estar, ¿cómo se dice? Pues no perder ningún segundo, ¿verdad? En cualquier sentido, Sí. porque algo parpadearon y se les va un detalle que pudiera ser para bien o para mal, dependiendo, ¿no? La situación. Y es que yo digo porque, pues nosotros estamos acostumbrados a ver las películas o las series o las novelas, a un juez vestido de negro, nomás agarra y caso cerrado, y que pase el otro, y que subas, y que bájese, y en fin, para hacerlo un poco entendible. Pero no sabemos ni quién es el que juega o hace cada parte. Ujú. En el Ministerio Público a veces vemos que van a hacer una declaración y vemos una persona que no para de estar escribe y escribe y escribe y escribe hasta el día de hoy. Y dice uno, ¿por qué en lugar de estar escribiendo no se graba? ¿Sí? O sea, son de las preguntas que a veces uno se queda pensando, porque uno no está allá, no sabe uno cómo se trabaja, ¿verdad? Me dice, bueno, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de actualizarse, ¿por qué seguir? Y esas máquinas que truenan, Ajá, ¿sí? Como las que tenían en el seguro por muchos años, sí. y están dando la declaración, escribiendo. Y me voy a la otra parte también. ¿Por qué siguen cosiendo las carpetas? ¿Por qué podemos encontrar todavía en la Ah, ok. actualidad, si estamos hablando de tecnología, Sí. a personas? Costurando. Sí, creo que, bueno, entiendo que es como para asegurarse de las evidencias, que no haya algún cambio de hoja, no sé, de manipulación del archivo, no sé, pero pues usted es el que Ah, más. te explico eso, mira. Esa pregunta también me la hacen en la universidad. Oiga, profe, y si ya todo es el sistema adversarial, si ya el principio rector es la oralidad, ¿por qué siguen teniendo expedientes? Digo, no, muchachos, espérense, le digo, no crean que es como en el sistema escrito, que me tocó a mí el sistema escrito, ¿verdad? Que todo, absolutamente todo el juicio estaba en esa carpeta. Sí, ahora no, Mm, muchachos, le digo. Ahora todo su juicio está en discos. O sea, tú quieres saber qué pasó en tal audiencia, tú no te van a dar copias de la carpeta, le digo. No. La única copia que te van a dar por escrito es tu sentencia. ¿Sí? A nosotros en enjuiciamiento, ¿verdad? Es tu sentencia. Si tú quieres, oiga, yo necesito una copia de mi juicio, pues te voy a entregar los discos. Oiga, pero también quiero mi sentencia. Aparte que te voy a dar tu sentencia en disco, te voy a dar tu sentencia por escrito, porque es una obligación dártela por escrito. ¿Por qué hay carpetas? Seguimos teniendo carpetas, ¿va? Pero le llamamos carpetas administrativas. Perdón, las carpetas administrativas es que el abogado presenta un escrito solicitando copias de su juicio. Bueno, pues yo lo tengo que meter en una carpeta administrativa, ¿verdad? Que me llegó una notificación del jefe de periciales donde me dice que no encuentra tal perito para el juicio. Yo lo tengo que meter en una carpeta y lo voy a acordar en el sistema electrónico, de forma electrónica.
pero no se va a quedar dentro de esa carpeta. O sea, en esa carpeta es únicamente las promociones en escrito que se presentan. Pero no quiere decir que se lo voy a acordar yo y le voy a contestar y lo voy a meter en esa carpeta. No, no, no. O sea, ahí se guarda nada más todo lo que llegó referente a ese juicio por escrito. Y todo lo que se hizo en juicio, lo que tiene que ver sobre la prueba, está en discos. Todo está en discos. Si hay cosas que se resuelven dentro del juicio que no se dicen en audiencia, porque son ese tipo de peticiones, se resuelven, pero tenemos un sistema electrónico. Entonces ya no hay esas carpetotas de antes en materia penal. En materia familiar todavía se estira mucho eso, O ¿sí? sea, se Porque sigue a pesar, practicando. sí, a pesar de que también ya tienen el sistema adversarial con el principio de oralidad, de todos modos, en materia familiar, como aquí tenemos que preservar el interés superior del menor, todavía se cuidan más cosas. Entonces ahí es por una cuestión de salvaguarda, de cuidado del interés del menor. Pero en penal no. En penal no. En penal tenemos la carpeta administrativa para ese efecto. Nada más. Entonces, ciertas áreas o ciertas materias son las Sí. que siguen trabajando, Ajá. otras ya dieron ese cambio entonces. La totalidad del sistema es oral. Todos son orales. Todas las audiencias son orales ya, de todas las materias. Pero las carpetas administrativas son diferentes en cada materia. Desde que se hace el cambio entonces, a hacer los juicios orales, ya es cuando se empieza a dejar de coser o todavía. Todavía, o sea, por ejemplo, yo fui secretario de proyectos de segunda instancia el año pasado, antepasado y pasado, y teníamos una carpeta porque los agravios, lo que le causa agravios de una sentencia a un particular o al Ministerio Público se presentan por escrito. Entonces se abre una carpeta y se costura, pero porque es sobre lo que va a trabajar el secretario de proyectos, ¿sí? Porque ahí ya no hay un alegato oral en una audiencia porque ya su alegato ya se dio en primera instancia. Y sobre esa sentencia se está sintiendo afectado y hace un escrito de agravios y lo presenta ante segunda instancia. Entonces el secretario de segunda instancia, el de proyectos, agarra sus agravios, agarra la sentencia y empieza a hacer la valoración. Fue una mala valoración, fue incorrecta y se emite una sentencia. Pero la sentencia, cuando se va a dar a conocer, es de forma oral. Esa sí es ¿Qué oral. tan difícil fue ese cambio? Por decirlo así, dentro del magisterio había maestros que no querían dejar el GIS, que no querían dejar el borrador y los pizarrones verdes, y Electrónicos. sí, y venía el cambio, y empezaron a llegar los proyectores, y empezaron a traer las computadoras, y empezamos con los pizarrones digitales, y bueno, pero hubo maestros que, ¿no? Casi mejor decían, yo me jubilo. Sí, fíjate que fue muy difícil, yo creo que para los abogados de mucha edad, porque toda su vida estuvieron con el sistema escrito. Entonces, así aprendieron, así trabajaron y ese fue su desarrollo. Para muchos, como lo que tú decías ahorita, que veíamos en películas cómo se levantaba el defensor, cómo se levantaba el Ministerio Público y le decía al jurado, que en Estados Unidos es de jurado, y luego se dirigía al juez y exponía de forma oral sus alegatos. Para nosotros es lo que queríamos, ¿verdad? Cuando estudiamos derecho, la mayoría creíamos que así iba a ser nuestra vida como ministerio público, como defensores, y pues la realidad era otra, ¿verdad? Entonces, cuando se da ese cambio del sistema tradicional, que era mixto, que no era escrito totalmente, o sea, sí llevábamos audiencias orales, era mixto, que se da a un sistema oral totalmente, pues la mayoría lo acogimos con mucho gusto, ¿verdad? Nos empezamos a preparar, vinieron expositores de Chile, de Costa Rica, de Colombia, nos dieron cursos, capacitaciones. Fue cuando yo me empecé a meter a las maestrías, a las especialidades, diplomados. En ese entonces estaba una maestra del Inforaj que trajo excelentes maestros. Entonces nos preparaban para todo esto nuevo. A nosotros nos gustó mucho el cambio, porque ahora sí el juez nos iba a escuchar de forma directa, ya no a través de un escrito. Bueno, es que yo no quise decir eso lo puso la secretaria, pero en realidad yo no quise decir, no, ya no, o sea, ya el juez me va a escuchar lo que yo quiero decir, cómo quiero hacer mi defensa o cómo quiero asumir la representación de las víctimas, en este caso de los fiscales. Pues sí, sí es algo, no sé, a lo mejor diría uno, pues ¿desde cuándo? En otros lugares a lo mejor, ¿no? Tardó entonces para llegar a ese modelo Sí, y adaptarlo, aceptarlo más que nada, ¿no?
maestros que yo miraba igual, así veo que no querían y estaban en contra, y a los maestros jóvenes que llegaban, no los querían, no los aceptaban. Muchos abogados decían, esto va a tronar y Ujú. vamos a regresar al sistema tradicional. Y pues nunca tronó, nunca tronó y ahí seguimos y seguimos mejorando. Claro que ha tenido fallas, sí, como todos somos humanos y nos equivocamos, ¿verdad? Pero creo que con esto tenemos una oportunidad de revisar perfiles. Hablando de como estudiante, tomamos clases, pero hay, a veces nos limitamos. Yo les digo en la preparatoria a los muchachos, miren, yo ya al final, en el último eh, bimestre les digo, vamos a trabajar un proyecto de vida. Y dentro de ese proyecto de vida, yo les digo a los muchachos, yo quisiera soñar, ser soñador, apasionado y verlos a todos ustedes bien triunfalistas y en 4 o 5 años verlos graduarse con su carrera, pero no, aunque yo quisiera. Por muchos factores, muchos de ustedes no van a seguir la universidad. Sí, desgraciadamente. O sea, hay que ser soñador, pero con los pies bien asentados en el piso, ¿no? Digo, y muchos de ustedes van a tener que ir a trabajar porque desde ahorita están trabajando porque están batallando para pagar su carrera y a veces, como les digo, ya están estudiando la preparatoria, están haciendo su servicio, luego hacen sus prácticas y a veces son los hermanos mayores que les toca casi hacerla de segundos padres. O Exacto. sea, es mucho, es un cúmulo de actividades que llevan, ¿sí? Y yo quisiera en ellos ver y hasta deshacerme y conseguirles becas y no sé, pero pues no se puede, no está en mí. Entonces Claro. tengo que ser realista y digo, algunos de ustedes, pues ya, qué bueno que están agarrando una carrera técnica y van a salir a lo mejor a buscar un trabajo y con una buena oportunidad, pero quede un tercer grupo que van a salir a cambiar pañales, que tampoco no puedo cerrarme los ojos porque a mí me ha tocado, fíjese, en una ocasión me tocó una jovencita en secundaria, sale embarazada. Antes de salir bueno, sale de secundaria, entra a la prepa, Ajá. el segundo. Antes de salir de la prepa, ya iba embarazada. Tercero. 3. Bueno, ese fue el más crítico que me tocó conocer. Pero de ahí, pues muchas jovencitas, a veces en los días civiles, que tenían la oportunidad de llegar con sus criaturas y ahí cada quien llevaba la suya y a las tardeadas y a los Oye, me recuerdo festivales. mucho una alumna que tuve en la universidad que también me dice, oiga, profe, me voy a dar de baja este semestre. Brillante la muchacha, súper inteligente, ¿verdad? Me voy a dar de baja, dice, porque batallo mucho con el bebé. Dice, no hay quien me lo cuide. Dije, ¿cómo se va a dar de baja si ya estamos mayo? O sea, nos queda una semana, 2 semanas. Bueno, no te puedes dar de baja, le dije, si ya acabaste el semestre, Sí. tráetelo, le dije, aquí lo cuidamos. Entonces ya llevaba al niño, y yo con el niño en brazos daba la clase porque el niño de repente empezaba a llorar, y si la mamá pasaba a simular Exponer, audiencia, ¿vale? y yo con el niño lo teníamos ahí en un escritorio, y ahí lo mecía mientras los demás hablaban, para que no se saliera esta muchacha. Porque yo decía, se va a salir y ya no va a regresar. O sea, le tocó todavía esa parte. Cuidar un bebé ahí en Es la que clase. ahí es donde yo digo que habemos quienes damos un poco más, Sí. que rompemos esa línea que decía, que antes, cuidado con No, 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 atravesarla. no. Y es ahí donde yo, cuando llegan los muchachos y de repente llegan, oiga papá, o a la maestra, mamá, ay, me equivoqué, discúlpeme. Sí. No, no se equivocaron. ¿Qué están sintiendo? ¿Qué están viendo en nosotros, verdad? Ujú. Que rompimos o pasamos, atravesamos esa línea, a lo mejor hicimos algo un poquito más. A mí me ha tocado trabajar con jóvenes que de plano ya me dicen, ¿saben qué? Les vamos a dar cambio de ambiente, los vamos a expulsar, ya no podemos con ellos. Y cuando me han tocado así con jóvenes, digo, no, déjenmelos un bimestre, déjenme trabajar con ellos. Nos vamos a contraturno, nos vamos a los sábados y que se venga un tutor y esté con ellos también los sábados de 9 a 11 y vamos a trabajar y vamos a levantar este problema y el segundo, el bimestre que viene,
vamos ya a cambiar las cosas y bueno, y veo los jóvenes que dicen, bueno, pues viene, pero pues de por sí a mí no tengo un salario y todavía ir aparte los sábados, entonces es donde digo yo como que los jóvenes van viendo cosas que no se nos enseñan en una clase, que es a Claro. lo que iba. A veces nos limitamos en hablarles de experiencias Ujú. que no se viven ya en el campo laboral, o sea, en la teoría, híjole, salimos brincando de felicidad porque Sí. aprendimos la clase, pero ya en la práctica es otra situación. Fíjate que en ese tipo de situaciones, yo siempre, todos los años que estuve, tanto en la UACJ como en la UACH, más en la UACJ porque en la UACH me tocó la pandemia. O sea, en la UACJ, como eran puras clases de penal, me tocó en la época que yo era defensor, luego después cuando ya fui coordinador regional, entonces siempre me lo llevaba, a todo el grupo me lo llevaba a audiencias, los sábados. Que los sábados que me tocaban a mí guardia, que hacíamos guardias de fin de semana, siempre que yo tenía guardia, me llevaba a todo mi grupo. Le decía al juez, oiga, licenciado, ¿sabe que me quiero traer a mi grupo? Ah, sí, claro que sí, Restro. Entonces, si me permite usted, si me autoriza, para pedir la sala uno, que es una sala, bueno, todavía es una sala muy grande, para que quepan todos mis alumnos. Sí, claro que sí. Pues iba con el administrador y le pedía la sala uno para todo el fin de semana, todas mis audiencias, ¿verdad? O con el juez que me tocaba, porque me llevaba a mis alumnos. Porque le decía, es que yo quiero que ustedes vivan Ya lo lo que que yo sea. les enseño aquí, que lo vivan como es que ustedes lo estén viendo, porque mis clases eran prácticas en la universidad, pues eran clínicas, pero quiero que ustedes lo vean, le digo, que me vean a mí, lo que yo les enseño, que me vean a mí cómo lo hago, y que vean al Ministerio Público, que también les enseño cómo hacer Ministerio Público, que vean cómo se hace, o que les enseño qué es lo que hace el juez y vean cómo resuelve el juez. Porque una simulación sería muy fácil, ¿no? Ajá, Y si me exacto. equivoqué, pues bueno, no pasó nada. Entonces yo siempre en la audiencia, siempre le decía al juez, oiga, quiero pedir autorización para tener dos auxiliares de la defensa. Y se puede, ¿verdad? Entonces pasaba a dos alumnos, a ver, un rifado, a ver, ¿quién quiere? O primero, ¿quién quiere entrar? Pues la mayoría estaban emocionados de estar viendo, viviendo Sí, el sí. sistema, ¿verdad? Y si tenía muchos que querían, bueno, vamos a hacer una rifa, un volado. A ver quién le toca ser mis auxiliares. Digo, pero acuérdense, como auxiliares tenemos que estar alertas de todo lo que pasa en la audiencia. Si a mí algo se me pasa en algún alegato, ustedes me van a decir, profe, también dijo esto, se le pasó esto. Para eso los quiero como auxiliares. Entonces, yo sí me lo llevaba. Incluso a los mejores promedios que tuve en cada semestre, me los llevaba y les pedía yo al entonces coordinador y después pues yo mismo, ¿va? Me los llevaba como prestadores de servicio social. Entonces, allí en Defensoría hacían su servicio social. Y ya después ellos mismos, pues todos los demás compañeros veían que era gente muy capaces y ahí se quedaron. Muchísimos ahí trabajan. Incluso gente que anda como candidatos ahorita para jueces fueron mis alumnos ya. Eso es un orgullo para mí, ¿verdad? Que fueron mis alumnos, me los llevé a las audiencias, me los llevé a servicio social, se quedaron trabajando ahí y han crecido. Y ahorita están como candidatos. Y es lo que a veces, bueno, yo a lo mejor pienso, ¿será que es temor como maestro enseñar un poco más? No vaya a ser que el alumno supere al maestro, que llegue a aprender más o sepa más que uno, ¿verdad? Y que muchos por ese lado como que se detienen Pues para enseñar. eso es muy egoísta, ¿no? Pues sí. Eso es muy egoísta. Porque lo que hablamos ahorita, ¿qué mejor regalo para un maestro que ver a tu alumno crecer profesionalmente? Me tocó, fíjese, no, pues ya tiene sus años, como 10 años. Me tocó una jovencita, yo daba a sexto año. Cuando yo llego a esa escuela, el maestro de ese grupo me dice, mire, ya que vas a trabajar también con ellos, de una vez para que los conozca, y empezó a nombrarlos. Me puso una parvadita ahí como de unos 8 o 10 y me dice, esto es lo peor que tengo. De una vez para que sepa, ¿eh? Y no lo agarren de sorpresa, esto es lo peor del salón. Me quedé yo pensando, digo, ¿qué será peor, ellos o el maestro? En fin, terminamos sexto año, pasamos a secundaria, estuve los 3 años con ellos, bueno, al menos con los que pasaron a esa secundaria, estuve con ellos los 3 años. Luego pasamos los 3 años de preparatoria, con algunos también que fueron quedando y pasaron a la prepa. Ya a universidad, pues ya no pude seguir con ellos.
pero hace poco me encuentro a una jovencita y de lejos me ve y corre y me saluda y me abraza. Y le digo, oye, yo todavía, eso no es, porque pues ya Sí, cambió sí, el sí, pelo sí. pintado y arreglado de otra manera y todo. Y me dice, ¿se acuerda de mí, profe? Pues, ¿eres América? Sí. "No, pues sí, sí, sí me acuerdo de ti. Y venía acompañado de su hermana y su mamá. Y me dice, mire, mire, mamá, él fue el que nos enseñó tantas cosas. Y bueno, y no se me nació en ese momento. Nunca lo había comentado yo a su familia ni nada, sino que me nació en ese momento y le dije, señor, la felicito, porque América pues ya está por terminar su carrera. Sabe de que yo a ella la conocí como lo peor. Y mire a dónde llegó lo peor. ¿A dónde llegó? O sea, la satisfacción que yo sentí, que me Claro. ponen a ese grupito y entre ellos se iba ella. Y era algo que ya no quería el maestro. Y ahora verla ya casi por terminar su carrera. Ujú. Si yo no hubiera dado, o sea, vuelvo a lo mismo, no hubiera dado un poquito más. Que nada nos cuesta. Sí, digo, pues esta muchachita, pues a lo mejor ni en secundaria hubiera seguido. Ujú. A lo mejor a la preparatoria ya no la hubiera terminado. Pero bueno, me tocó, tuve la oportunidad de estar con ella todo sexto, todos los 3 años de secundaria, en preparatoria, digo, sentir esa satisfacción de ahora verla, ¿sí? Claro. Conocerla, y bueno, es algo que se queda, ¿verdad? Que se queda como una experiencia de, así como una vela, para prender otra hay que agacharla, pero en el Sí. agacharse o en inclinarla va a consumirse su, Su su, ser. su cera, ¿va? Bueno, yo me he tenido que inclinar muchas veces y he tenido que dejar muchas cosas, Ujú. pero los veo ellos Claro. que Y crecen. yo creo, no sé si te pasa, a mí me pasa algo cuando veo a mis exalumnos que me dicen, oiga, profe, dice, yo entré al derecho penal por usted, Mm. usted me motivó a ser penalista. No, de por sí que yo los veo crecer profesionalmente. Y luego que me digan eso, no, pues empiezo a volar, ¿verdad? De la emoción, del gusto, que te digan eso. O sea, bueno, le dejé una semilla tan importante que mira hasta dónde ha llegado y lo ha hecho crecer. Tengo una alumna que yo la conocí igual en secundaria, ya ahorita ya terminó su maestría como maestra de matemáticas en secundaria, y me dijo eso, yo quise ser maestra por como lo veía usted. Ujú. Digo, pero es que yo lo último que puedo y entiendo son las matemáticas, o sea, ponme una letra y un número, ya no sé qué, ya me bloqueé, ya no supe yo. Ajá. Digo, ¿cómo fue que en matemáticas, y yo matemáticas, yo lo único que sé que 2 por 1 es una oferta y 3 por 1 es un remate, ya de ahí más Ajá. no, ¿verdad? Entonces, bueno, ella agarró la línea de las matemáticas, Pero pero era la pasión que tú le exacto, ponías. algo lo que vio ella, Sí. ¿verdad? Que por lo que se siguió ella por esa área. Ajá. Y como digo, son cosas que uno, bueno, al menos en lo personal yo no entiendo. Hasta ahorita no me cabe combinar letras con números y signos. Y bueno, en derecho hay ciertas palabras que a veces uno escucha, Ajá. pero que no entiende. Y bueno, uno por como ve la serie o la novela o la película, dice, bueno, pues ya entendí por qué, pero nunca entendí por qué protesto. Si protesto para, como un juramento, para cumplir con algo que se me está encomendando, pero ahí también dicen protesto. Sí. ¿Cuál es la diferencia de un protestar públicamente, ante, no sé, una bandera, símbolo patrio, no sé, y a estar acá en un juicio Sí. y que alguien de repente se levante y diga protesto? Vaya, pues ubíquenme, ¿dónde estoy A entonces? ver, vamos a ver si entendí muy bien la pregunta, ¿eh? Cuando entra el testigo y que está el juez le empieza a hacer una serie de observaciones o recomendaciones y entre ellas le dice, eh, protesta decir la verdad. Si es por ahí donde vamos la pregunta. Sí, ¿Sí? pero Ah, de ok. repente también
está, no sé si sea durante el alegato o ahí, y de repente alguien dice, protesto. Se me hace que ahí, más que protesto, es objeción. La palabra También. es objeción, Ah, ¿sí? O sea, protesto es cuando le dicen al testigo, ¿protesta usted decir la verdad? Ok, sí, porque usted debe ser sabedor de que mentir es un delito y sí. ese delito tiene una pena, ¿verdad? Entonces, ese tipo de protesta que se le hace al testigo, ¿sí? Es en ese sentido, de que diga la verdad, porque si no es un delito. Lo otro se llama objeción. Esas las hacen las partes, el Ministerio Público y la Defensa. Ejemplo, hay preguntas que son incorrectas. No puedes hacer en una misma pregunta dos, no puedes meter dos preguntas En una. en una sola. Para Entonces, no causar confusión o algo. no causar confusión. Entonces, por ejemplo, a ver, testigo, necesito que usted me diga, como defensa, ¿verdad? Usted dice que usted se percató que en el domicilio ubicado en calle Sorgo y Avena vio una persona que estaba muerta, pero además usted también dijo que había una camioneta gris. A ver, objeción, señoría, Ya va la ¿sí? segunda. O sea, cuando acabe la pregunta, la contraparte, el Ministerio Público le va a decir, objeción, señoría, pregunta compuesta. O sea, porque son dos preguntas en una sola y está prohibido. O algún tipo de pregunta que es sugestiva. Te estoy haciendo una pregunta, entonces quiero que me digas si el color de la camioneta era gris. Objeción, es una pregunta sugestiva. Tú le estás haciendo la pregunta, pero ya le estás diciendo el color de la camioneta. Entonces, una pregunta sugestiva y te la voy a objetar. Entonces, el juez, ya sea que sea unitario o colegiado, le concede la voz a la contraparte para que diga, bueno, reformulo o sí, yo quiero que me resuelva mi pregunta, ¿va? Entonces, ya ahí el juez le va a decir efectivamente, se acoge la objeción porque es una pregunta sugestiva. Entonces, ahí son objeciones. Ya. Objeciones, ¿sí? Hay otra que escuchamos a veces, dicen, juez, luego dicen señoría. Ah, sí. ¿Por qué cambian? Son formalismos, eso es, tú le puedes decir señoría, le puedes decir jueza, juez, no importa. O sea, simplemente son formalismos. No Señoría, es. no es que sea requisito, tú le puedes decir señoría, le puedes decir licenciada, le puedes decir juez, Sí, sin exacto. O sea, problema. que yo estoy ahí de repente, no sé, se me salió y le dije juez, o le dije licenciado, y escucho que no, es Señoría. señoría. Ay, ya. Fíjate que hay mucha gente, hay muchos juzgadores que son muy formalistas. Yo cuando fui juez provisional, yo les decía a las partes, a ver, a mí no me va a hacer más ni menos si me dices señoría, si me dices juez, si me dices licenciado, los tres es lo mismo. O Sí, sea, yo estoy aquí ahorita en calidad de juez y te voy a resolver lo mismo, me digas las tres formas, ¿verdad? Eso, siempre cuando sea como respeto, no pasa como me digas, no pasa nada, pero sí depende mucho del juez, ¿sí? algo así breve. Cuando habla uno de una vinculación, Vinculación a proceso. ¿qué viene siendo? Ok, en el sistema penal, se, yo siempre digo que es lo más fácil que hay, ¿eh? Un proceso penal es la cosa más sencilla que hay, a diferencia de los demás sistemas, que después se complica porque cada caso es particular, pero bueno, vamos a tu pregunta. El proceso penal, vamos a imaginarlo como una recta, ¿sí? De ahí no nos salimos porque es un solo proceso penal. Es una recta que tiene etapas, tiene tres etapas. La primera etapa es donde viene la vinculación, donde tú me preguntas. La segunda etapa, como su nombre lo dice, es intermedia. Y la tercera etapa es de enjuiciamiento de juicio oral. La vinculación a proceso es en la primera parte. La primera parte es cuando detienen a una persona, ¿sí? Ya sea por flagrancia, por orden de aprehensión o con una citación. Está ahí ya la persona presente en la audiencia. En ese momento se le va a dar a conocer por qué está presente ahí y de qué lo están acusando. Es el principal derecho de una persona que es detenida, escuchar de qué se le acusa. En ese momento el Ministerio Público le va a decir, te voy a acusar de homicidio porque mataste a X persona en tal lugar, a tal hora, en tal domicilio, tal día. Y en esta mecánica fueron los hechos. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es necesario que tenga esas tres cosas. Circunstancias de tiempo, la fecha, modo, cómo se desarrolló el hecho y lugar, el Para saber si domicilio, fue, ¿cómo le llaman? Culposo o doloso. para ver si vamos a vincular a proceso, en primer Ajá. lugar, ¿sí? Pues tiene que tener esos tres requisitos sí o sí.
Ok, entonces el Ministerio Público le va a dar esos datos de prueba al juez. Tu defensor puede llevar prueba también, si te lo permite el juez. Entonces, si el juez dice, si existen elementos para que yo considere que esta persona X es probable responsable, no responsable, probable responsable de la comisión de este delito, en este caso de homicidio, lo vinculo a proceso. Entonces, a partir de ese momento ya va a iniciar tu proceso, ¿sí? Porque ya estás vinculado a ese proceso. Ahí va a ¿Y el empezar. imputado? El imputado a partir de ese momento le van a decir, tú eres probable responsable de la comisión del delito de homicidio ocurrido en este domicilio, en esta fecha y de esta forma. ¿Sí? Entonces ya se va a dar un plazo de investigación en que ambas partes pueden juntar más pruebas. Si es que les faltan pruebas, van a juntar más pruebas y se da la etapa intermedia. Porque digo, hay palabras que a uno lo dejan a uno pensando, como Ajá. cuando, no sé, si es cuando ya terminan y dan el veredicto, la resolución, o no sé cómo se le La llame. sentencia. Sí, que dicen, vamos a darle el fallo. Ah, ok. ¿A quién? Sí. Entonces, digo, yo no conozco de nada, vamos a ponernos así, yo no conozco, no sé ni dónde estoy. Y van a decir, bueno, pues el fallo se lo damos a Omar Barraza. Híjole, pues no que yo era inocente, pues no presenté, yo en mi mente no, Sí. no que yo, pues entonces el abogado, ¿qué hizo? Y Fallé, sí, fallé, fallé. sí. Entonces, son cosas que yo me quedo pensando y me acuerdo de esto. Hace muchos años, fue una noticia que me tocó escuchar de una pareja que se iba a casar. Están haciendo sus planes y bueno, pues vamos a cumplir con toda la papelería que se nos pide y ahí venía el examen de sangre. Ajá. Y va este joven y pide su examen de sangre. Se lo hacen, bien. Regresa y cuando llega a la casa lo abre, así como a veces somos de curiosos para abrir los resultados médicos, nos gana la curiosidad. Bueno, y él abrió y decía que era cero positivo. Ajá. ¿Qué sentido tiene casarme? ¿Qué sentido tiene seguir? ¿Para qué? Pues si al fin no sé dónde me contagié, yo no anduve con compañeros que se inyectaran, no anduve con mujeres, o sea, ¿qué hice? ¿Dónde fue? Y tanto le dio que dijo, no tengo, ¿para qué? Agarró una soga y se colgó. Pues la familia, o digo, pues este no llega, no viene, y el caso es que van a buscarlo y lo encuentran colgado. Colgado. Y deja ahí su carta, pues mira que yo te amaba con todo el corazón y que quería que fuéramos felices, pero ¿qué sentido tiene si estoy contagiado? Pues cuando agarran el resultado lo ven y el que supo interpretarlo decía O positivo, Un tipo de sangre. pero él leyó cero Cero positivo. positivo. Entonces, no sabemos que hay un examen de lisa precisamente para el tipo de sangre, ¿verdad? Sí. Y a veces nos pudiéramos confundir. Ajá. ¿Ha llegado el momento que alguna persona reaccione así? Sí, claro, claro. Fíjate, primero, para no perderme en lo que me preguntas, el fallo, ¿qué es el fallo? La gente se confunde así como que fallo, fallé, pues ya, yo pensé que me fue bien en el juicio y nada, que ya dijeron que me van a dar el fallo, pues ya, lo ven como lo peor, ¿verdad? Bueno, no, ahora nos vamos a ir a la última etapa, ese caminito que te decía, que se divide en tres, ahora nos vamos a la última etapa que se llama enjuiciamiento de juicio oral. En enjuiciamiento, el juez o la jueza va a escuchar la prueba. Ahí se escucha la prueba. Es lo más bonito del proceso, ¿verdad? Porque vas a escuchar a la víctima, vas a escuchar a los testigos de la víctima, a los peritos, a todo lo que tenga el Ministerio Público, y luego si la defensa también tiene pruebas, lo vas a escuchar. Al final van a hacer sus alegatos de clausura, van a decir qué fue lo que hice yo en el juicio, qué demostré en el juicio. Se acaba esa etapa, se cierra esa etapa, entonces la jueza o el juez les dice, declaro cerrado el juicio y me procedo a retirarme para emitir el fallo correspondiente. El fallo correspondiente es, voy a decidir si tú eres inocente o eres culpable. A eso se refiere con el fallo. Entonces ya se regresa, lo que tiene que ser a puertas cerradas, ese estudio que se hace,
regresa el juez y es cuando le va a decir al acusado cuál es el fallo, si te absuelvo o te condeno. Pero ahí en esa parte es nada más eso, el fallo es nada más eso, ¿sí? Es como que el fallo es un resumen de la sentencia, porque en el fallo, si te absuelve, se fija ya nada más fecha para la sentencia, pero si te condenan, se fija la siguiente audiencia, es la audiencia de individualización de la sentencia. En la siguiente semana te van a decir cuántos años te van a imponer como pena de prisión. Y luego, una semana después, viene la sentencia. Ahora sí la sentencia. Y la sentencia tiene una modalidad que yo creo que todos deberían de utilizarla. Esa es una mejora que yo creo que se puede hacer, ¿verdad? La sentencia la puedes hacer muy técnica para abogados, ¿sí? Con muchísima tesis, doctrina, jurisprudencia, palabras que solo nosotros como abogados entendemos y se nos hacen fáciles. Y como yo les digo a mucha gente, lo usamos tanto que se nos hace tan fácil que creemos que todo el mundo nos lo va a entender, Claro. ¿verdad? Pero está uno hablando y está el imputado o la víctima así, ¿y este qué estará diciendo? Me estará diciendo que me van a electrocutar, que me voy a estar 100 años, pobre gente, se les vuela la cabeza, ¿verdad? Entonces, después de esos, hay una etapa que se llama explicación de la sentencia, que creo yo que todo mundo, sin dudar, sí o sí, no se le debería de saltar. Porque las partes dicen, solicito la dispensa de la lectura de la sentencia para no ir a audiencia. Yo diría que no lo hagan para que las partes, la gente que no conoce el derecho, escuchen la explicación de la sentencia. A ver, Juan Antonio, mira, yo juez te impuse 20 años porque considero que el delito que tú cometiste, haber hecho esto, esto y esto, explicárselo con palabras sencillas, coloquiales y que lo entienda todo el mundo. Y no es que queramos tratar a los imputados como si tuvieran algún tipo de retraso, ¿sí? No. O sea, es simplemente quitarle lo técnico, quitarle la técnica jurídica y explicarle a las partes cuál fue su sentencia, ya sea de condena o absolutoria, pero Pues en es que es palabras como fáciles. cuando yo voy con el doctor, porque me duele el estómago. Y luego me dice, usted tiene esto y esto y esto y esto, se va a tomar esto y esto y esto en su idioma. ¿Sí? Y salgo ahora con el dolor de estómago y dolor de cabeza. Porque no entendí. Ahora que tan Ajá, grave estoy o de qué se sí, trata. ajá, Entonces, es algo que o sea, se está llevando ya a que pueda uno rebajar la información sí, claro. para poderla uno entender. ¿Por qué? Porque también sucede esto, de que hay palabras que se utilizan en varios lugares. Por decir, nosotros estudiamos escatología, Ajá. ¿sí? Que es parte de lo que es la teología. Vemos escatología, pero si la llevamos la escatología a la área médica, también hay quien estudia la escatología, ¿sí? En la medicina, que Sí. nada tiene que ver con la teología. Pero aún todavía hay un tercero de los que cuentan chistes muy colorados y morados y negros, y a ese tipo de humor tan negro se le llama escatología. Ya no entendí. O sea, ¿dónde entonces estoy? Y esto, porque una vez lo comenté en la fábrica, cuando trabajaba en aquellos años, y le dije al supervisor, platicando, le dije que estaba estudiando escatología. Y la señora de al lado me dijo, oiga Omar, ¿de veras? ¿Usted está estudiando escatología? Sí. "Mm". Y luego después a los días llega y me dice, oiga, ¿sabe de que mi hijo anda como malo del estómago? Y pues trae diarrea y sabe de que así y así me empezó a dar. ¿Y yo qué? Pues no, que usted está estudiando escatología. No, pero es otro tipo. Entonces, me ha sucedido. Un día en una Sí. junta de padres de familia les digo, ¿saben qué, papás? Vamos a apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Miren, no les estoy diciendo que vamos a hacer ahorita una parábola geométrica analítica y ustedes nos la van a tener que al final llega una señora y me dice, ay hermano, Dios le bendiga, tuvo muy bonita su predicación. Ay, pues, ¿cuál predicación? No, pues, ¿qué hablé o qué dije? Pues lo de las parábolas, lo Sí, relacionó. claro. Entonces, hay cosas que se pudieran llegar a dar, sí, de modo de que se dé una mala interpretación. Sí.
Hablando de la tecnología que se está llevando entonces, hay un programa que se maneja Sor Juana, algo tengo entendido, que es precisamente, vendría siendo como la Alexa, Ajá. sí, pero en Jurídica. derecho. Ajá, que no sé cómo se lleve esto, pero alcanzo a entender que es como yo le pregunto a Sor Juana o le doy para que me interprete y ella me lo va a traducir como contarme un cuento de niños. ¿Sí se lleva esto? Sí se lleva, ¿eh? Sí ¿Y se lleva. qué beneficios y qué peligros tiene? Fíjate, yo lo llegué a ver cuando estuve en la sala, que estuve como secretario de proyectos en la sala. Algunos agravios se veían que eran hechos con inteligencia artificial, Mm. ¿sí? Entonces, pues tú lo lees, tú dices, pues está muy bien redactado, ¿va? Pero empiezas a ver y hay ciertas cosas que los programas, aun y cuando sea inteligencia artificial, pues no son 100% confiables, porque hay palabras exactamente como esa que tú dices, que la agarraron de materia familiar y me la ponen acá en penal, y es cuando uno dice, ¿Qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? O sea, espérame, o sea, acá en penal eso no ocurre, o sea, eso ocurre en materia familiar y en civil, y te lo digo porque yo fui defensor civil y familiar cuando empecé. Pues bueno, me sé muchos términos de aquel lado, ¿verdad? Entonces dice, no, pues mi chavo O sea, ya usó, estamos en otro sí, canal. entonces usó inteligencia artificial, ¿verdad? Y ya te tienes que poner a revisar, pero más riguroso, porque tú dices, bueno, este va a traer muchas fallas, ¿verdad? Porque los artículos, la doctrina, hay cosas que le van a fallar todavía. Entonces, aparte, qué bueno que tenemos esas herramientas de inteligencia artificial, sí, es excelente, ¿verdad? Qué bueno, porque nos sirve, claro que sí. Pero si vamos a estar a la expectativa de únicamente utilizar eso, va a pasar lo que platicábamos ahorita con los niños de secundaria, que tú les haces una pregunta, te la contestan de inmediato porque sacan su Google, sacan su Siri, ¿verdad? Y le van a preguntar y te van a contestar y va a ser correcto. Pero el niño sabe de lo que está hablando. Bueno, pero independientemente, vamos a ponernos en un plan así. Me dio una respuesta y él se la creyó que me la dijo bien. Ajá. Y yo digo, bueno, está bien, se la voy a pasar. O a lo mejor ya no, ya me la ha hecho varias veces, lo voy a dejar sin receso o sin recreo. O le voy a dejar un punto para que no ande haciendo eso. Pero hasta ahí llega. No pasa más a que yo le llame a la mamá y le diga, mire, este niño pues no quiere hacer la tarea o no está haciendo él Pero los trabajos. acá tenemos la cuestión que tenemos, estamos cuidando el segundo bien más preciado que tiene el hombre, ¿verdad? La libertad. Sí, Entonces, si permites que eso fluya sin que hagas algún tipo de manifestación, imagínate en un juicio oral que tenga que hacer su alegato cualquiera de las partes, ¿verdad? Incluso el juez. Que quieran hacer sus alegatos, por aquí nada más es defensa o ministerio público, que quieran hacer sus alegatos y lo hicieron todo por escrito muy bonito, sí, pero ahorita ya no es por escrito. O sea, ya lo hiciste en tu casa por escrito, ahora sí, vi díselo al juez de forma oral, porque ahí no puedes leer. O sea, sí lo puedes traer ahí, pero ahora se lo tienes que explicar al juez. Y luego vas a tener otra persona que te va a atacar eso que te vas a decir, eso que acabas de decir de inteligencia artificial. ¿Y cómo le vas a contestar a la contraparte? Si no sabes, si no tienes el conocimiento. Entonces, qué bueno que una persona que tiene el conocimiento utilice esas herramientas para pulirse, excelente, ¿verdad? Pero si lo quieres a una persona que no tiene conocimiento, pues va a poner en grave peligro al imputado o a la víctima. puedo tener a un inocente adentro y a un culpable afuera. Exacto, sí se puede. No, claro que se puede. Sí. O sea, imagínate un mal defensor que no le haga el conocimiento al juez que lo que está pasando es mentira. El juez no conoce nada. El juez no tiene las pruebas como en el sistema tradicional. No tiene una carpeta donde está viendo. El juez va a resolver con lo que dicen las partes nada más. Y si hay una parte, un defensor o un ministerio público, en este caso el defensor, que están atacando a su representado y él no hace nada, pues tú no tienes forma, tú como juez o yo como proyectista, de hacer una sentencia absolutoria porque el defensor no me dio herramientas, pues para ir a hacer una sentencia absolutoria, ¿verdad? Y puede darse el caso. Sí puede darse el caso. Son los peligros entonces que se corren si no se tiene una ética. Una preparación eficiente
una experiencia. Fíjate, son de los peligros que yo veo con esta reforma, que tenemos ahora sí en nuestras manos la oportunidad de elegir a los nuevos jueces, a los nuevos juzgadores, a los nuevos magistrados, pero es tan grande nuestra responsabilidad que ojalá Dios nos dé esa capacidad, ¿verdad? De analizar de uno por uno los perfiles para saber cuáles son los idóneos para que lleguen a esos puestos. Porque, repito, tenemos en juego el segundo bien más preciado del ser humano, que es la libertad. Entonces, si tenemos a juzgadores que no saben distinguir ese tipo de situaciones, ¿dónde va a quedar el respeto de los derechos humanos de las víctimas? ¿Dónde va a quedar la presunción de inocencia de los acusados? Si yo como juzgador no tengo la experiencia, no tengo la preparación académica y no tengo el conocimiento técnico jurídico para saber distinguir lo que se lleva a cabo en la audiencia. Entonces, es algo peligroso, pero es un gran reto, creo. Bueno, aquí entonces yo miraría 3 ejemplos rápidos. A veces por negligencia, por descuido, por no querer actualizarnos, por no querer prepararnos, por no asumir esos retos o desafíos que vienen en lo que trabajamos o a lo que Ajá. nos dedicamos. Como, como iglesia tenemos grupos sectarios, extremistas, que gente se va porque no encuentran una respuesta en nosotros como líderes. Segundo ejemplo, pudiera decir el médico, estamos con muchos tipos de medicinas alternativas, hierberos, curanderos y en fin, Uh-huh. porque el médico tampoco se ha querido preparar o no ha querido asumir ese desafío. Ese reto. Ajá. Dentro de lo judicial, ¿qué pudiéramos decir? Que se está tomando la ley por sus propias manos porque encontramos una deficiencia en aquel que iba a llevar un juicio, alguien que nos represente, nos representó mal y como, pues ¿para qué voy si no va a hacer su trabajo como debe ser? Porque aquellos tienen mejor posición o mejor manera de... Yo tuve que ir a contratar a uno de oficio, ellos no, ellos fueron a contratar a un En despacho particular. de una firma, híjole, Ajá. internacional. Entonces, ¿para qué voy? Si voy a perder, de todos modos. Entonces, mejor tomo la justicia por mis propias Hijo, manos. sí. ¿Será la factura que se está pagando? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí. Y te lo digo porque tengo muchos años en el sistema, o sea, por todos los cargos que he ocupado, yo creo que sí tenemos muchísimas áreas de oportunidad en el tribunal. No quiere decir que todo lo hagamos mal, no, no, pero si sabemos cuáles áreas podemos mejorar, creo que lo podemos hacer y tenemos los mecanismos para hacerlos, porque no es algo imposible, o sea, no son cuestiones imposibles. Esos ejemplos que tú pones son más bien en el ámbito de la defensa o de la víctima. Yo víctima, todos, yo creo que la mayoría hemos sido víctimas de algún delito, ¿eh? Yo soy víctima, no voy a ir a denunciar. ¿Para qué? O sea, sé quién me robó y no le va a pasar nada. Bueno, entonces también soy parte del problema, ¿verdad? Porque estoy permitiendo que una persona que se dedica a eso, pues lo siga haciendo. Voy y pongo mi denuncia. Si a mí como víctima no me hacen caso, bueno, existe una figura que tiene ya la víctima, que es el asesor jurídico, que es el que le va a llevar el acompañamiento. Entonces es más rápido, es más rápido. Yo creo que necesitamos confiar un poquito más en el sistema de justicia. Bueno, y conocerla. Porque yo Sí, voy con un médico, vamos, un ejemplo. Yo tengo una obesidad mórbida y voy con un doctor de las farmacias que encontramos en la esquina, sí. muy económicas, y bueno, pues ni modo, eso es lo que puedo. Llego y le digo, oiga, doctor, ya no puedo con esto que traigo aquí, son 500 kilos que traigo encima y ya no puedo ni caminar, ¿qué hago? Entonces, ahí tiene su reconocimiento, premio Nobel a la ciencia, al doctor, porque descubrió algo, que para que yo rebajara todo eso, nada más con hacer 2 cosas, dieta y ejercicio. Uh-huh. Y es todo, sí. ¿Y qué tipo de dieta? Pues ahí en internet hay muchas, usted a la que más le guste es agárrese, pero haga dieta. ¿Y ejercicio? No, también hay demasiado ejercicios. Mire, usted puede
pues busques uno que no batalle tanto, poco a poquito, pero ahí hay muchos tutoriales. ¿Ven? Salvo hacer dieta y ejercicio. Yo como pastor, si alguien viene con un problema delicado, fuerte, crónico ya, patológico, o sea, ya no sé qué hacer, ya no entiendo ni de lo que me está hablando. Ah, pero le doy también, o sea, yo soy premio Nobel a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque yo descubrí que los problemas se arreglan con ayuno y oración. ¿Y cómo ayuno? Pues de alguna manera que no se sienta usted muy débil, ¿verdad? Y la oración, pues algo que no se me quede dormido a media oración. Algo, pues ahí usted, ¿de dónde va a ir diciendo? ¿Cuál es la diferencia entre aquel médico que me mandó a hacer dieta y ejercicio, y yo lo mando a hacer ayuno y oración? Pudiendo, no sé, haber ido yo con un especialista. Sí, vamos, un endocrinólogo, tal vez un médico bariátrico, no sé, alguien que sepa exactamente lo que tengo que hacer, aparte de la dieta y ejercicio. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí, ahora sí ya entrando en lo que envuelve todo esto. Estas elecciones, el conocer a los candidatos o a quien está participando por primera vez o que ya tienen de años, que aunque tengan años y pueden tener, no sé, miles de años, para nosotros eran totalmente desconocidos. Hoy tenemos la oportunidad de conocerlos. Claro. ¿Por qué quise hacer todo este contexto? Que tal vez alguien me diga, bueno, Mar, al grano. Vamos a conocer ahora sí al licenciado. Ya conocimos a este Juan Antonio. No, ahora vamos a conocer al licenciado. ¿Sí? ¿Quién es el licenciado? Como para yo apuntar el número 79. Si trae tantos números, ¿por qué precisamente el número 79? Sí, claro. ¿Qué nos ofrece? Ajá. Entiendo, y es lo que yo quiero aterrizar todo esto. ¿Por qué? Porque hay gente que hasta ahorita todavía está esperando que el licenciado, ¿sí? Juan Antonio Riestra, pues aquí nos va a pavimentar la calle, aquí nos va a poner el alumbrado, No, aquí nos va a poner y techar. deja tú, Omar, o sea, lo que yo he escuchado en los recorridos. Oiga, entonces, usted si me llegan a detener a mí, ¿usted me va a sacar? ¿Me va a liberar? O una señora en un puesto, ¿verdad? Oiga, entonces a mí si me llegan a robar, ¿usted va a condenar al que me robó? Es muy peligroso, ¿eh? Y lo he escuchado en algunos compañeros que hacen promesas. Nosotros no podemos prometer cosas de ese tipo, porque estamos regulados por la ley. O sea, lo que nosotros podemos prometer es en esa regulación que nosotros tenemos, en la ley orgánica que nosotros tenemos, claro que podemos hacer cosas mejores que lo que hacemos. Pero bueno, no son políticos para andar prometiendo en la calle Sí, cosas, no, 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 no. en cuestión de su trabajo, Sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué esperamos? claro. Mira, yo como candidato a juez penal, lo que espero llegar a realizar, si el voto de la ciudadanía me lo permite, es utilizar esta experiencia que yo tengo y utilizarla de acuerdo a 3 trabajos en específicos que yo he tenido, ¿sí? Que me han marcado a mí mi paso por el tribunal, que es mi paso como defensor público y como coordinador de los defensores públicos. Yo creo que lo más importante que esto me dejó como aprendizaje es saber escuchar al imputado, a su familia, y eso lo puedo trasladar a un momento de la audiencia, porque se dan casos, ¿verdad?, que nos falta eso. Como te digo, son áreas de oportunidad que tenemos. Bueno, yo lo tengo, quiero aplicarlo acá como juez. Ya lo hice cuando fui juez provisional. Escuchar a las partes, yo creo que es la cosa más importante de un juicio oral o de cualquier etapa del proceso, como te mencionaba ahorita, es saber escuchar. La segunda cuestión que me dejó ser defensor público es ver ese privilegio o esa importancia que tiene la presunción de inocencia del acusado o del imputado de acuerdo al proceso, ¿sí? Ver que esta cuestión, este derecho que tiene la persona que está siendo enjuiciada, es algo que se tiene que cuidar y se tiene que preservar. No porque esté ahí como acusado, quiere decir que lo voy a condenar. No, no, no. Porque hay, como tú decías ahorita, hay inocentes que están sentados ahí.
y yo siempre se los pongo en la mesa a toda la gente, a mis alumnos, a mi familia, porque es una cuestión difícil. No, es que si lo tienen ahí es por algo, algo hizo. No, sí, que se lo frieguen porque algo hizo. Digo, bueno, yo siempre lo traslado con la familia. Ok, le digo a un amigo, ¿verdad? Ok, detuvieron a tu papá porque se hizo una balacera por el Ejército Nacional y dijeron que escaparon en una camioneta X-Trail blanca como la de tu papá. Y tu papá va circulando y llega, está un retén y es una persona que coincide con las características que dieron las víctimas y va en una camioneta X-Trail blanca. Lo van a detener y lo van a llevar a juicio. ¿Debe ser condenado a 70 años? ¿A 50 años? Claro que no, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que saber garantizar esa presunción de inocencia de esa persona. No toda persona que esté en juicio es culpable. Número uno. Mi paso como secretario de proyectos, tanto de primera instancia como de segunda instancia, ¿qué me dejó? A mí me dejó algo muy importante y es el perfeccionamiento o conocimiento de la técnica jurídica para el momento de hacer una valoración de una sentencia, la valoración de la prueba, qué importancia darle al dicho de la víctima, que es importantísimo, ¿verdad? Es, eh, no sé si tú has visto una sentencia, o sea, lo que dice la víctima es como que el corazón palpitante del juicio, ¿verdad? Porque escuchar a la víctima eh, es la cosa más importante que vas a ver ahí, porque es donde se deriva todo lo demás. Entonces, como secretario, esa técnica jurídica me dio ese conocimiento para darle ese valor que merece al dicho de la víctima y al dicho de todos los demás testigos, claro está, y para poder hacer una sentencia. Entonces tengo el conocimiento para hacer una sentencia apegada a derecho, apegada al debido proceso y preservando siempre los derechos humanos de todas las partes, pero siempre salvaguardando ese derecho de la víctima. Y cuando estuve como juez provisional, pues eso fue como la confirmación, ¿verdad? De lo que yo quiero hacer, de lo que yo anhelo ser. Entonces, siempre yo creo que tenemos que cuidar tres cosas muy importantes, ¿sí? El debido proceso, tenemos que ser imparciales, imparciales es una palabra clave, y tenemos que llevar a cabo una justicia humanitaria, una justicia social, ¿sí? Y no quiere decir que me deje llevar por emociones, no, sino que tenemos que estar cercanos a la gente, tenemos que ser empáticos con la situación que se está viviendo en un juicio, porque traemos a ejemplo lo que decíamos de los médicos, es que son muy fríos, no, también los jueces son muy fríos. A propósito, el médico hace un juramento a Hipócrates. Ajá. ¿Ustedes lo hacen a Pericles? ¿A quién lo hacen? También tenemos un decálogo nosotros del abogado y hacemos nuestro juramento y de lo que tenemos que preservar. O sea, ¿cuáles son Pero no nuestros? es a Pericles. No, no. Tenemos que cuidar nuestro juramento y es algo que nos rige durante toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es algo que debemos de cuidar, debemos preservar. Y como te decía, esa justicia humanitaria y esa justicia cercana a las partes, empática. Sí. Te pongo un ejemplo, a lo mejor estamos en tiempo. Hay situaciones en que tenemos víctimas, y lo sé porque ahora tengo que vivo el proceso, que tenemos víctimas que a lo mejor porque pertenecen a comunidades o pueblos originarios o a grupos marginados, discriminados, o a víctimas que están tan afectadas todavía al momento del juicio por el hecho por el cual se les violentó su derecho, que llegan a juicio y son muy parcas para su declaración, ¿verdad? Entonces, si quiere uno así como que, pues quiero que me digas más, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener esa empatía y esa sensibilidad para ponernos un poquito en el lugar de esa persona para saber qué es lo que vivió. Todo lo podemos entonces resumir en esa palabra, empatía. La empatía es, yo creo que la cuestión más importante que tenemos que tener. Hay ciertos paradigmas que a veces nos marcan, nos dejan, híjole, unos parámetros demasiado cerrados.
por caminar simplemente por un paradigma. Y uno de ellos es que la experiencia es lo que cuenta. Sí, claro. Pero si yo tengo años trabajando con mucha experiencia, pero no tengo empatía. Es lo que te decía ahorita, sí. Todos estos años que tengo yo en el tribunal, ¿qué me ha servido? ¿Qué me ha dejado? Ah, bueno, ¿hacemos las cosas bien? Sí. ¿Podemos mejorar? Claro que podemos mejorar. Por Sí, supuesto que por eso decía podemos yo, mejorar, bueno, ¿verdad? esos paradigmas que nos tienen tan cerrados, Ajá. creo que sí, es tiempo de empezar a romper algunos de ellos. Y fíjate, Omar, yo creo que retomando esta plática tan provechosa que hemos tenido, podemos ir un poquito más allá como jueces y no vamos a violentar ningún derecho, ni nos vamos a salir de la ley, ni vamos a violentar el derecho del acusado, ni el derecho de la víctima. No, no, o sea, podemos ir un poquito más allá, claro que en los márgenes de la ley, que nos permite la ley, ¿verdad? Como hablamos ahorita del maestro. Ah, a mí no me costaba nada cuidarle 2 horas al bebé, a mi alumna, que le faltaba una semana y media Sí. para terminar su semestre. Y era su último semestre. Y nada me Y costaba. bueno, fue una ley no escrita a lo mejor, Ajá, el cuidarle a la sí. criatura mientras se hacía, no porque tuvieran el reglamento. Y no le iba a cuidar las 2 horas aquí en los brazos, ni le iba a dar alimento. O sea, era cuidarlo mientras mi alumna pasaba a hacer su simulación de audiencia. Ya pasaba, le entregó a su niño, ¿verdad? Sí, O lo tengo yo aquí, me haciéndole portabebé. pues, su portabebé. Y no pasa nada. Ni me iban a sancionar, ni me iban a poner una queja. Y yo lo que quería es que esa muchacha terminara su semestre y pudiera salir de la carrera. Acá también Sí, podemos ir tantito, recorrernos tantito y no nos pasa creo nada. que es una línea muy delgada, ¿no? Caminar entre la ley y la justicia. Sí, claro. Sí, Y a sí. veces pensamos que es lo mismo. No, yo quiero que se haga la ley. No, yo quiero justicia. No, a mí que me hagan justicia aunque no se cumpla la ley. No, yo primero la ley y la justicia no son de quede, pero ¿en qué estamos? O sea, digo yo, es una línea muy delgada. Sí, Y súper delgada. cómo entonces, a ¿Para dónde veces, irnos? sí, sin dejarme inundar por ese cúmulo de sentimientos dentro de mi empatía Ajá. hacia la situación que estoy viendo y no dejar a un lado la ley, pero también tratar de ser De ser justo. justos, claro. Yo creo que, mira, si tenemos las dos, como dice nuestro decálogo, ¿verdad? Si tenemos las dos, la ley y la justicia, vete por la justicia. Ajá. Como juzgadores está un poquito más complicado. Porque si me voy por la justicia, a lo mejor me salgo del marco de la ley y ya voy a tener una sentencia que me la van a impugnar. Ok, pero si estoy dentro del marco de la ley y tengo las dos que la puedo mover, hazlo justo. Nada te cuesta. Te pongo un ejemplo, ese ejemplo que platicamos ahorita de las víctimas. Tenemos víctimas que son cerradas, les falta dar más información, pero estamos viendo su lenguaje corporal porque los estamos viendo, estamos en sala de testigo protegido, vemos el sufrimiento de la víctima cuando ve al acusado en la pantalla, vemos que le hace una pregunta y la víctima tiembla, se nos desmaya, tenemos que cortar la audiencia y luego al final es, algunos que yo he visto, ¿verdad? Absolutorios porque la víctima no me dijo nada. No, espérame tantito, o sea, ahí te fuiste por el lado de la ley nada más, ¿verdad? Circunstancias de tiempo, modo y lugar, te las dejo así tal cual. No. Ah, ok, pero sé un poquito empático. Sé un poquito empático y vas a ver que dentro de todo lo que te dijo esa persona, vas a encontrar eso que te faltó. A lo mejor no le dijo en esta pregunta, pero sí le dijo en la pregunta 50 o en la pregunta 40 o después de que regresaron del tercer receso y que la niña lloró, la víctima se nos desmayó y allá perdido tengo el tercer elemento necesario para configurar mi sentencia. Ah, pero sí me lo dijo. No es la pregunta que tú quieres, pero sí lo tengo. Entonces nos podemos mover poquito sin salir del marco de la ley. Claro. Entonces podemos ser empáticos y podemos aplicar la justicia. Cuando se llega a dar el caso, entonces es donde entra el trabajo de los magistrados Claro. para revisar una apelación. Y bueno, aquí nos amaneceríamos y Sí, nos tomaríamos la noche, que también me gustaría más adelante también conocer lo que es el trabajo, la labor de un magistrado, que pues conocemos a los jueces y como digo, vestidos de negro en una película, en una ajá. serie, y hasta ahí no conocemos realmente cuál es La la segunda función, instancia. sí, en lo que envuelve esa labor. Sí, claro. Habría, o vamos a decirlo así, ¿por qué
tomar la decisión de votar o poner el número 79 en la boleta? ¿Por qué? Bueno, yo le pediría a la gente, en este sentido, yo sí le pediría a la gente que se fije, si se va a fijar en mi número, ¿verdad? Que se fije en la experiencia, en lo que yo he hecho a través del tribunal, cuál es mi experiencia académica y cuál es mi proyecto de trabajo. Mi proyecto de trabajo es esas tres vertientes, ¿verdad? Garantizar el Estado de Derecho, garantizar esa imparcialidad que debe tener todo juzgador y tener una justicia social sensible. Y esto lo llevamos a la empatía, ¿verdad? Ser un juez empático con lo que se nos está presentando. Yo creo que son tres propuestas y no es como yo les prometo, no, 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 o sea, ese es Juan Antonio Riestra, eso es lo que hace Cumplir siempre, su ¿sí? función. Eso es lo que hace siempre, eso es lo que trato de hacer siempre y me gustaría ahora hacerlo ya como juez penal definitivo para poder aplicar o seguir aplicando esta forma de vida que yo tengo, ¿verdad? Son tres situaciones que me gustaría que la gente analizara. Hay más perfiles también de gente muy capacitada. Entonces, si me eligen a mí, pues yo estaría orgulloso y agradecido con Dios y con las personas de que me eligieran a mí, ¿verdad? Pero también hay más perfiles que tienen grandes posibilidades de llegar. Entonces, si llegara a juez no fue por nepotismo, porque fue un deseo a los tres Reyes Magos o porque el ratón de los dientes le trajo el lugar, es Ajá. porque se lo ha ganado. Fíjate que me lo he ganado, a lo mejor se ve un poquito arrogante, ¿verdad? De mi parte, pero he hecho todo para poder llegar ahí. Siempre me he preparado académicamente, profesionalmente, he pasado por muchísimos trabajos, encargos, y siempre me gusta actuar con apego a la ley. Y yo creo que algo muy importante que no hemos tratado aquí es con valores, ¿sí? Los valores que uno trae desde la familia, lo que te inculcan en tu casa, eh, traspasarlo al ámbito profesional, si todos pudiéramos hacerlo, sería excelente, ¿verdad? Porque en eso, esos valores que tú traes desde tu casa, de tu familia, pues se convierten en la ética profesional que toda la población espera de nosotros. Si pudiéramos irnos hasta aquella primaria con aquel profesor Cuevas, sí, Cuevas, con aquella plática a lo mejor que tuvieron aquel día sí. hablando de justicia, y si ahorita tuviera a ese maestro, ¿qué le Híjole. diría? Fíjate que luego, desde que empecé la carrera de Derecho, es un anhelo que siempre he tenido. Y he ido muchísimas veces a Casadrandes, he ido a la escuela a ver si alguien me sabe dar razón del profe Cuevas, ¿verdad? ¿Dónde quedó? Sé que el profe Cuevas no era de Chihuahua, antes los maestros pues, los ¿Sí? elegían por todo el país, ¿verdad? Y te tocó en Guerrero, y te tocó en Oaxaca, y te tocó no sé dónde. Y recuerdo que el profe Cuevas no era de Chihuahua. Entonces, bueno, siempre he buscado saber dónde era el profe Cuevas. Hace poco, en esa búsqueda de ese maestro que yo creo que sembró la semilla en mí de lo que es justicia y darle diré a Ulpiano, ¿verdad? Nuestro jurista de la universidad, es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo de cada quien, lo que le pertenece a cada quien. Le decía a un maestro, ahora que ando con el proceso, que conocí un candidato también, así es de cuenta que estoy platicando contigo y empezamos a platicar y él me dice, fíjate que yo viví en Casadrantes, pero yo antes no era abogado, era maestro. Fíjate que mi papá y mi mamá son maestros y mi mamá trabajó en Casadrandes. Sí, yo trabajé en Casadrandes. Le digo, ¿en dónde trabajabas? En la Vicente Guerrero. Órale. Yo llegué ahí, hice por una maestra que se fue a Cuauhtémoc. Dije, ¿conociste a la maestra? No, dijo, solo sé que se llamaba la maestra Luz María, mi mamá. Le dije, fíjate, cuando mi mamá sale de la escuela, porque nos fuimos a Cuauhtémoc, le dije, ¿a ti te dan la plaza de mi mamá? Le digo, ¿no conociste al profe Cuevas? Sí, claro que sí lo conocí. Le dije, ¿dónde cuidó el profe Cuevas? Dijo, pues yo supe que se vino acá a Juárez, y acá en Juárez se jubiló, y ya, le perdí el rastro. Un día andaba en el ESMAR del ejército, y andaba con mi carrito, y se me acerca una señora, y me dice, Tony. Y yo que la volteé a ver a la señora, dice, pues, 1000 años después, ¿verdad? Y yo, canijo, ¿quién será?
Y yo, pues sí, sí me llamo Antonio, le digo Juan Antonio. Me dijo, ¿tú eres hijo de la maestra Luz María Ramos? Y yo, sí. Dijo, yo fui tu maestra. Yo, ay, chis, ¿en dónde será mi maestra? Y dijo, fui tu maestra de segundo. Dije, ¿a poco es la maestra Olivina? Sí, dijo, yo soy la maestra Olivina. Bueno, pues me dio un gusto ver a la maestra, ¿verdad? Los abrazos, los besos y todo. Oiga, maestro, ¿no ha visto al profe Cuevas? No sabe nada del profe Cuevas. Me dice, no, no he sabido nada de él y no sé dónde quedaría el profe Cuevas, ¿verdad? Pero sí me daría muchísimo gusto verlo y decirle, yo creo que él fue alguien muy importante en mi vida para elegir este camino que ahora tengo de la abogacía. Bueno, pues no sabemos dónde está el... El famoso profe Cuevas. Sí, pero sí sabemos dónde está Juan Antonio. Sí, claro que sí. Sí. ¿Qué le diría a ese niño ¿Qué le diría a ese niño? ahora que está a punto ya de... Ajá. Pues esperemos en Dios que tome ese lugar. Con el favor de Dios, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios, Sí, así va a ser. Si es la voluntad de Dios. Le diría a ese niño de sexto año de primaria que gracias a ese momento crucial de que pasó ese día, ahora soy una persona que me siento dichoso, desarrollado profesionalmente. Amo amo mi carrera, me gusta muchísimo. Te doy un pequeño paréntesis. Cuando salgo del bachiller, yo me metí a medicina, porque mi mamá quería que yo fuera médico. Bueno, fue un sufrimiento ese año de medicina, ¿verdad? Porque no me gustaba. O sea, yo quería ser abogado. Yo quería ser... Entonces, en cuanto pasé a segundo, porque fue la condición, tú pasas a segundo y te doy permiso que te salgas. Entonces, pasé a segundo, me cambió rápido a derecho y fui feliz. Fui feliz, así como lo soy ahora de ser abogado, de ser defensor, de ser secretario de proyectos, cuando fui juez, todo lo que he hecho desde que soy abogado, me da mucha felicidad. Entonces le diría a ese niño de 10 años, que gracias a ese momento que ocurrió, soy la persona feliz y que se ha desarrollado profesionalmente en algo que ama, que algo que le gusta y que quiero morirme siendo abogado, ¿verdad? Y haciendo esto que tanto anhelo. vaya, pues qué historia. Ya para concluir, nos gustaría entregarle este reconocimiento, Muchísimas gracias. licenciado Juan Antonio Riestra, por su entrega y dedicación por su profesión laboral y el deseo de lograr una mejor sociedad para todos. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor Jesús servís. Así Colosenses es. 3:23. De No, parte del programa. Gracias porque ha dejado parte de su vida, de su crecimiento, de su esencia en cada uno de sus alumnos y saber que alguno de ellos también ahorita anda participando andan tres. y llegar. Sí, ¿Se imagina llegar a estar ahí con ellos, tomando una posición? Como iglesia, híjole, yo como pastor, el ver a una familia disfuncional, venir ya listos para el divorcio, un hijo perdido en las drogas, un hijo que no se sabe de él, eh, una hija que no tiene futuro, en fin, tantas cosas que a veces nos marcan, ¿verdad? Nos sí, estigmatizan ahí. Y el ver después ahora un ministro sirviendo, abriendo tal vez otro lugar o sirviendo aquí o sirviendo en otro lado, pero llevando a cabo una tarea, el usted ver a aquellos alumnos, sí, ¿sí? Creo que es digno de reconocer. A veces decimos, el 10 es para Dios, el 9 para el director, el 8 es para mí y ustedes no alcanzaron más que el 7. y conformes. Sí, es lo más que pueden alcanzar. Ajá. No, decir, yo a esta jovencita que le decía que llegó a, a terminar su carrera, un día me llega y me enseña un 9. Me dice, mire lo que me saqué. No le digo esto, yo no creo que te hayas ganado. Para mí, tú no mereces el 9. Se me quedó así como diciéndome, va a bajar a 6. Dije, tú te mereces un 12 o un 13 mínimo. Si yo pudiera, yo te evaluaba y te ponía un 12, un 13, te lo mereces. Sí, Creo que a claro. veces el reconocer la tarea, la asignatura, la labor, Sí, y ahora saber y conocer un nombre y un número
por quién ir ese día a votar. Nosotros como iglesia oramos por nuestras autoridades, no sabemos qué tipo de autoridades ni quiénes son. Hoy tenemos la oportunidad no solamente de verlos en una fotografía, sino digo, es un privilegio para mí el tenerla a ustedes ahora que han pasado y han estado aquí en este lugar, conocerlos, conocer el lado humano, ¿sí? Conocer a quien tienen en sus manos la oportunidad de, de tomar la decisión, como digo, la segunda cosa más Más importante de valiosa que nosotros, tenemos. sí. Pues, ¿qué le puedo decir? Muchas gracias por todo ese esfuerzo que ha hecho, por la perseverancia, porque a pesar yo creo que han llegado momentos, así como decía yo ahorita, ¿qué estoy haciendo aquí en este salón pudiendo estar en mi casa? Sí. A lo mejor durante una audiencia llegó a haber un momento donde dijo usted, ¿qué estoy haciendo aquí? Pude estar en mi casa, pero aún así, con Ajá, todas las adversidades, ha cumplido con su tarea y sí, no solamente ahí, quiere dar un paso más. sí. Unas palabras que quisiera dejarle. Claro que sí. Primero que nada, pues muy agradecido con el reconocimiento, ¿verdad? De todas las entrevistas que he tenido en este proceso, no es porque usted esté aquí, ¿verdad? Pero se me ha hecho la que más me ha gustado, porque me ha permitido hablar no tanto de mi currículum, de mi experiencia académica o profesional, no, no, es que conozcan una pequeña parte, es una pequeña partecita de quién es Juan Antonio y qué ha hecho a través de la vida, y que me conozca usted, que me conozca su gente, que sepan quién soy, cuáles son mis valores, cuál es mi proyecto de vida y qué espero yo ser cuando sea juez. Y quisiera que este anhelo que yo tengo, estas tres cosas que le comentaba que ofrezco yo de ganar, quisiera que todos los candidatos pudieran decir eso, ¿verdad? Yo quiero ser esto. Y no es porque descubrí el hilo negro ni, ay, mira, Riesta lo que está diciendo. No, no, todos podemos serlo. Todos podemos serlos si somos un poquito más conscientes de esta carga que podemos tener o esta carga que si Dios lo permite, algunos lo vamos a tener. Qué importante sería que nos comprometiéramos todos como funcionarios judiciales a manejar o preservar ese tres situaciones, ¿verdad? Esa justicia social, empática con la gente, preservar el Estado de Derecho y garantizar los derechos humanos y la presunción de inocencia del imputado. Con esas tres cosas, creo que tendremos una justicia más accesible a la población. La gente estaría convencida que esas resoluciones que vamos a dictar son resoluciones apegadas a derecho, fundamentadas, y creo yo que estarían conformes porque no se pasaría de largo esa explicación de la sentencia, en caso de su sentencia, ¿verdad? Explicarle a la gente cuál fue el motivo que llevó al juez a resolver de tal o cual manera, pero explicarla de palabras tan sencillas que hasta un niño lo pudiera entender, porque las sentencias también son para los niños, ¿verdad? Y también se le tiene que explicar al niño de una forma que al niño le quede muy claro que su presencia en un juicio fue tan importante para lograr una sentencia, que el niño se vaya convencido que no hizo nada malo en su vida y que lo que hizo hasta este momento fue correcto. O a la víctima de delitos sexuales o los ofendidos en el caso de un homicidio, que sea gente que vea que la justicia realmente estuvo al alcance de ellos, que la justicia se aplicó conforme a derecho, o en el caso también de los sentenciados, aun y cuando se dicte una sentencia condenatoria, yo creo que, vamos a tener un poquito más allá, ¿verdad? Yo creo que Dios también está esperando de que el juzgador pudiera decir, bueno, aun y cuando esta persona cometió este delito, independientemente de qué tipo de delito, bueno, pues tiene derecho a una reinserción, puede mejorar a esta persona. Yo soy creyente y creo que todas las personas, por más malas que seamos o los errores más atroces que hayamos cometido, creo que podemos mejorar. Y si, retomando el tema, si uno de 10 podemos hacer algo para que sea una persona útil y de servicio a Dios, si se pudiera, ¿verdad? Sería excelente. Entonces creo también que el juez debe de ver esa parte, ese puntito negro de la sociedad que puede salir adelante si nosotros ayudamos en ese proceso de reinserción, creo que sería excelente.
Entonces, si un juez pudiera tener en mente estas situaciones, creo que podemos tener una justicia más humana, ¿verdad? Pues qué bueno que nos da la oportunidad de conocerlo, Muchas de saber gracias. quién hay detrás de ese personaje que no conocemos, pero que sabemos que está ahí. Ahí estamos. Pero ahora ya sabemos quién es. Sí, así es. Muchas gracias, licenciado. No, muchísimas gracias a Y usted. pues por la oportunidad de estar aquí, de darse su tiempo, de visitarnos y de llevar a cabo este momento para platicar. Más que nada, yo digo... Es una plática. Sí, no tanto un interrogatorio, Ajá. sino me gusta más que sea una plática y poder entonces conocernos un poco más. Muchísimas gracias, Omar. Le agradezco muchísimo esta oportunidad que nos da de nueva cuenta. Y no se les olvide, soy Juan Antonio Riestra Ramos. Soy el candidato número 79 para juez penal en el Distrito Morelos, que abarca los municipios de Juárez, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero y Ahumada. Aparezco en la boleta color rosa bajito, rosa pálido o rosa pastel que le dicen, con el número 79, casi al final de la columna. Son 2 columnas, la columna de mujeres, la columna de hombres. No se les olvide que este 1 de junio pueden votar por 5 mujeres y 5 hombres. Entonces ahí vamos a aparecer, número 79, Riestra Ramos Juan Antonio. Así va a aparecer. Pues bueno. Y a ustedes, pues gracias por la oportunidad que nos dieron de entrar a sus hogares, de escuchar esta conversación, esta plática, sus experiencias, tantas vivencias que se han llevado a través de los años y pues las experiencias que nos van dejando. Gracias por permitirnos ser parte también de este momento en sus hogares. Y pues nos vemos la próxima conociendo otro ministerio más de los que Dios ha levantado en esta ciudad para bendecirla y bendecir otras ciudades más. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos la próxima. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambia porque ya no gozas de tu juventud. Tuve amigos y me dejaron. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambia porque ya no gozas de tu